Estoy en un vagón de tren, enterrado bajo una cantera. Hay restos humanos por todas partes. ¿Restos humanos? Apilados desde el suelo hasta el techo. ¿Cómo murieron? No lo sé. Mahler, en los archivos he encontrado referencias a experimentos llevados a cabo aquí en los Estados Unidos por científicos del eje. ¿Qué clase de experimentos? Una serie de pruebas con seres humanos, pero se referían a ellos como la mercancía. Por lo que veo, diría que son extraterrestres. ¿Estás seguro? Espera un segundo. Este tiene la marca de una vacuna Scully. Dios mío, Scully. ¿Qué es lo que han hecho? La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. Hoy tenemos tres propuestas para todos ustedes que yo estoy seguro que le van a gustar. Vamos a empezar hablando con una persona que nos va a narrar experiencias propias que tienen que ver con apariciones de fantasmas. Muchas veces hemos tenido investigadores, hemos tenido estudiosos, personas que hablan siempre de lo que otros le han contado. Bueno, pues esta noche Vicenta Mecinas nos va a contar sus experiencias en un lugar emblemático del mundo del misterio en la ciudad de Valencia. Es algo que seguro que le va a encantar. Los fantasmas de la beneficencia, y con ella entraremos de lleno en ese mundo de las apariciones, de lo sobrenatural y lo que muchas personas niegan, pero lo que casi todo el mundo cree aunque no lo diga. Ese será el primer tema. El segundo es un tema inquietante. Nos ha llegado una información que está en estos momentos corriendo por las redes sociales y todo nace pues cuando hace muy poco tiempo un senador de los Estados Unidos parece que manda un correo electrónico a familiares y allegados advirtiendo de algo que va a suceder desde el día 25 de septiembre hasta el 31 de octubre en la zona de la tercera región de los Estados Unidos, que comprende, entre otras cosas, la capital de la propia nación. Algo que puede ser catastrófico, para lo cual parece ser que pues está incluso haciendo acopio de víveres, de elementos de supervivencia, incluso en algunos lugares hasta de ataúdes, en grandes cantidades. Un hoax, como dicen ellos, un fraude o algo que hay que tomarse en serio. Pues lo veremos esta noche, intentaremos analizar todo lo que se ha dicho sobre ello y tendremos a Xavier Guzmán desde Connecticut, de Estados Unidos, que nos va a dar todas las claves de lo que está pasando o puede estar pasando en torno a este tema. Vamos a acabar el programa dedicando un buen parte de nuestro tiempo a hacer un homenaje a una serie mítica, una serie de la cual pues ha hecho que muchos de nuestros oyentes estén escuchando el programa. Es la serie Expediente X. Se ha cumplido ahora recientemente el 20 aniversario de la emisión del primer capítulo de esa serie y pues todos los fans del mundo, todas las personas que han vivido muy de cerca esa serie, pues están de alguna manera celebrándola. Nosotros lo que vamos es analizar qué ha significado, cuál es el legado de Expediente X para el mundo que nos interesa a nosotros, el mundo de la parapsicología, el mundo de la ufología, el mundo de los enigmas, que lo tiene y lo tiene en gran medida, y al mismo tiempo también cómo ha influido socialmente y cómo ha influido en la propia cultura popular, porque no hay que perder de vista que todo este tipo de fenómenos sociales y de grandes eventos de comunicación también terminan calando en la sociedad, y Expediente X yo creo que lo ha hecho y con bastante profundidad. Estos son los temas que tenemos preparados. Saludos de Javier Torrano, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. Ten cuidado. Vas a subir
El último peldaño. Nadie quiere admitirlo. Todo el mundo sonríe cuando se nombra esa palabra. Apariciones, fantasmas. Sin embargo, cada vez son más las personas que seguramente en su intimidad tienen la sensación de haber vivido una experiencia de la aparición de un fantasma, o por lo menos la visualización de alguien que posiblemente no era de este mundo. Ese es el caso de la persona que tenemos esta noche con nosotros. Una mujer que en su infancia, en su más tierna infancia, pues estuvo en un colegio, como tantos esos colegios de aquellas épocas en las cuales pues se vivía de alguna manera especial, pues un halo de misterio, un halo que tiene que ver mucho con el entorno, que tiene que ver mucho con el edificio donde se estaba. Precisamente el edificio, la Beneficencia de Valencia, con una historia detrás, con una tradición y sobre todo incluso con una especie como de ambiente que puede dar lugar a que te sea mucho más fácil que estas cosas se produzcan, la aparición de fantasmas. Pues esa invitada es Vicenta Mecinas Calleja. Vicenta, buenas noches. Hola, Joaquín, buenas noches desde Manises, Valencia. Pues encantado de tenerte. Ya sabes que nosotros siempre que encontramos una persona que además es valiente como tú en este caso y que no tiene ningún tipo de miedo a hablar de sus propias vivencias, que es lo más auténtico que cada uno de nosotros tenemos, pues nos congratulamos mucho y sobre todo pues nos sirve también de testimonio para todos aquellos que a veces no se atreven a decirlo y que escuchando a personas como tú a lo mejor puedan dar ese paso y empezar a contar sus experiencias, sus, digamos, relaciones con el misterio, ¿no? que es lo que te pasó a ti. Tú has escrito un libro donde recoges todas esas historias, toda esa información. El libro hay que decir que no es específicamente un libro de parapsicología, un libro de misterio, pero sí que recoges gran parte de esos momentos en los cuales tú tuviste el misterio cara a cara y te encontraste con estos entes que pues unos le llaman fantasmas, otros le llaman espíritus o apariciones o cada uno como quiera llamarle. Vamos a ir un poco desgranando esa historia que tú recoges en el libro. El libro se llama Los fantasmas de la Beneficencia, ¿no es así? Sí, el libro se llama Los fantasmas de la Beneficencia y a pesar de que siguen habiendo, por lo menos que yo sepa, 2 fantasmas, se refiere más a los fantasmas que normalmente te deja, digamos, el vivir apartados de tu familia, de tu hogar, día a día, encerrados allí, porque no dejabas de estar encerrado. Entonces, quieras que no, te suele dejar esos fantasmas que luego hay gente que no les cuesta recuperarse, salir adelante. ¿Me entiendes? Por eso llaman los fantasmas, porque para mí son los peores fantasmas, no un aparecido. Y sí, ahí hay unos pocos relatos de varios fantasmas o varios hechos paranormales que me sucedieron. Tú conoces unos pocos, pero hay unos cuantos. Pero bueno, yo qué sé, yo lo vi algo normal, que no, o sea, no algo anormal. Sería mejor porque mi madre me decía que eso era normal, que no pasaba nada. También me decía que no lo contase a nadie porque la gente no lo entendería. Y luego, pues así, eso, estando interna, me di cuenta de que sí, que la gente, pues, más bien producía miedo que otra cosa. Entonces también aprendí a callármelo. Entonces, sí, siguen estando los fantasmas porque yo he hablado con algunas personas, porque hoy en día son 2 museos. De uno han hecho 2, del colegio han hecho 2 museos. Y uno de ellos uno de los fantasmas sigue, digamos, lo que es en la antigua iglesia, que hoy es el salón de actos, y el otro está en la parte del Iván. Pero de ahí yo, o sea, hoy en día ya no lo he vuelto a ver. O sea, pero sí que están todavía los fantasmas. Y luego la chiquita que a mí se me apareció, que yo hablé con ella, que yo me enteré después que era un fantasma. Me enteré después de hablar con ella y demás,
Esa chiquita también sigue en, digamos, lo que es en el Colegio de la Beneficencia, en una parte del museo. Vamos a ir por partes para que los oyentes... Vale. Pues yo sí que he leído parte de ese libro justamente cuando hablas de esto y bueno, hay que decir que el libro está muy bien escrito y es una... Muchas gracias. Es una delicia, la verdad es que es una delicia, pues porque casi como que lo estás viviendo, ¿no? Conforme vas leyendo cada una de esas páginas. Hay que decir también, para que los oyentes que no son de Valencia lo sepan, que es un edificio muy antiguo, un edificio que creo que se construyó encima de un convento anteriormente, todavía mucho más antiguo, lógicamente, Sí. y que es muy grande y actualmente, como tú has dicho, está dedicado a museos. No sé si había algo también de la Diputación o algo así, creo. Es que pertenece a la Diputación. Uh-huh. O sea, los dos museos pertenecen a la Diputación. Ajá. Y está en el Porque centro, eran está muy terrenos... céntrico, ¿no? Está en la calle Corona, creo. Sí, están en la calle La Beneficencia, el Museo de la Beneficencia tiene su puerta principal en la calle Corona, luego tiene la parte de emergencias en la calle Guillén de Castro y lo que nosotros le llamábamos el pasaje de los carros, o digamos, que era por donde entraba la visita, queda ahí ya da a lo que es el Iván. El Iván también pega a la calle Guillén de Castro, o sea, es bastante grande, es una manzana bastante grande. Uh-huh. Perfecto, pues vamos a empezar. Yo antes de hacerlo, antes de comenzar a hablar de lo que tus experiencias, pues con tu permiso voy a presentar a los compañeros y amigos que tenemos aquí en la mesa. Maricarmen Mentaboda, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, felicidades por el muchas libro. Gracias. Muchas gracias. Nos acompaña también esta noche José Antonio Tobar, que normalmente siempre lo tenemos en Facebook y esta noche lo tenemos aquí en el estudio. Buenas noches, José Antonio. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí. Buenas noches. Juan Francisco Martínez, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Y Juan Jovenza, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, pues hechas las presentaciones, que ya sabéis que podéis intervenir cuando lo consideréis oportuno. Vamos a empezar. Como yo juego con ventaja, me conozco algunos de los casos. Yo creo que podemos empezar un poco porque, tal como a mí me lo has pasado, yo creo que está bastante bien para entenderlo. Todo esto tiene, aparte de que tenga pues una explicación por posibles muertes trágicas o, digamos, almas que se asocian o entidades que quedan asociadas, bien sea a nivel de energía o a nivel, pues si queremos, más espiritual dentro de un determinado entorno. También hay que reconocer que hay una presión, como tú dices, unos fantasmas que no son los que estamos hablando, sino fantasmas mucho más terroríficos, como tú bien has dicho, fantasmas quizás de una represión, de un ahogo, de tener que vivir unas circunstancias bastante duras para gente de tan temprana edad. Y tú recuerdas en tu libro pues a una monja, a Sor Josefina, que esta mujer parece ser que no era precisamente un alma de Dios, a pesar de ser muy dedicada entregada lógicamente y consagrada a Dios a través de su propia vocación, pero esta mujer no se portaba demasiado bien con los niños y parece ser que tuvo algo muy misterioso que tú lo marcas muy bien en el libro y creo que es una cosa que sea interesante que nos contaras. No, mira, primero quiero aclarar que esta mujer con algunos niños se portaba muy bien y con otros no tan bien. A mí dio la casualidad que conmigo tocó algo que no me gustó, ¿vale? Y tú has leído otras partes otros altercados que tuve con ella, ¿vale? Pero bueno, realmente las niñas, ten por cuenta que yo en aquel entonces, cuando yo tenía 10 años, las niñas no la queríamos para nada. Tampoco estaba, digamos, la mujer está muy a trato con las niñas, estaba un poco apartada, estaba en el lavadero. Pero también quiero aclarar que la mujer tampoco estaba en contacto con las niñas. Pero bueno, tampoco la queríamos. Entre nosotras tampoco la queríamos. No era mucho de nuestra devoción, la verdad. Sí, hablando de ella, sí que me contaron a mí, y eso en el libro lo pongo como que me lo contaron. Hubo momentos que dudé, y quizás me haya de acordar, digamos, la haya creído más después con el tiempo, de una aparición, sí, una aparición un poco... La verdad, yo también habría tenido muchísimo miedo. Era un señor, la mujer, vamos a ver, la mujer estaba haciendo vela. Vela quiere decir dar la última ronda por el colegio para que estén todas las luces apagadas, todas las puertas cerradas y todo esté en orden. Y la mujer le tocaba vela y cuando ella andó por lo que es el patio grande es lo que ahora es todo lo que es el Iván. O sea, que es un gran museo. Entonces pillaba toda esa parte, todo lo que es el Museo del Iván. Cuando entró por el patio grande, vio a un hombre
digamos, en lo alto del tejado. La mujer en un primer momento se pensó que era un ladrón. Y claro, empezó a gritarle pues que se fuese, que si no se iba a llamar a la benemérita, que se marchase. Y claro, para asombro de ella, este hombre, que digamos, tenía una capa que le llegaba hasta los pies, un sombrero de ala, todo muy oscuro, se deslizó. O sea, la altura sería de unos 2 metros. Estaba en lo que era el salón de actos y de la altura serían unos 2 metros, 2 pisos. Se deslizó desde arriba hacia abajo y se puso a unos metros de ella. La mujer, pues claro, según decían las chiquillas, que cuando la mujer no le podía ver el rostro, lo tenía todo oscuro, excepto los ojos que eran rojos. La mujer aquella, también hay que decir que medía sobre unos 2 metros, o 2 metros, o sea, 2 metros y medio, o 2 metros, bueno, alrededor de 2 metros y medio. Claro, la mujer se pensó que era el diablo y se presionó 3 veces. Uh-huh. Y de la misma forma que aquello bajó, volvió a subir y se fue, o sea, se subió para arriba, como si desapareciese en lo alto, en las alturas. Uh-huh. Entonces, claro, las chiquillas decían que se le había aparecido el demonio por lo mala que era, ¿vale? Entonces yo en aquel momento, pues la verdad estaba, pues que me lo creo, no me lo creo, pero luego decía, bueno, ¿y será por cosas raras que me han pasado a mí en mi casa y en la vida? ¿Por qué no me lo voy a creer? Pero bueno, se quedó ahí, que me lo creo o no me lo creo. Pero claro, luego con los años te vas enterando de cosas y he visto, que por eso lo he reflejado en el libro, que ha sido una cosa, digamos, muy común, que es una cosa muy común, le ha pasado a muchísima gente. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no? Y por ese motivo lo he reflejado en el libro, porque no deja de ser curioso. Tú fíjate, Vicenta, está contando una cosa, se está mirando a los compañeros, porque es un arquetipo, y algún amigo de Facebook también lo está poniendo en estos momentos. Es un arquetipo, esto que acabas de relatar, que ha aparecido en muchos sitios y que en Estados Unidos tiene incluso un nombre, es el hombre polilla o Mothman. Sí, el hombre polilla, famoso, sí. Que además se asocia a momentos en los que va a pasar algo desagradable, algún tipo de catástrofe, algún tipo de fenómeno no agradable, algún tipo de evento. Y fíjate cómo, sin saber nada de estas historias, esta señora y las niñas que lo cuentan, están describiendo a lo que es un arquetipo que en otro lugar aparece también prácticamente igual, es decir, con esos ojos rojos, esa altura, ese sombrero negro, esa especie de capa que en algunos sitios lo identifican con alas y por eso se llama hombre polilla. Por tanto, tenemos un arquetipo que está en muchos sitios, también aquí, en este caso en España, en Valencia, en un momento dado en el cual luego empiezan a pasar cosas también desagradables. Esa es la primera parte. Otro caso que a mí me llama mucho la atención y que me impresionó mucho cuando lo leí, porque además me pongo en tu situación, un niño, es decir, una niña en este caso con muy poca edad y ve esto, realmente tiene que ser algo bastante traumático, o por lo menos, aunque tú dices que tú solo ves como un natural, ¿no? Pero eso es lo que le padece ya a un adulto, ¿no? Vamos a hablar de ese desconocido que entró que abrió la puerta de la clase cuando estabas tú allí. Cuéntanos. Vale, mira, también tenía unos 10 años y medio, y estábamos en pleno examen. Te voy a describir un poco lo que era, digamos, la situación para que se enteren se den cuenta de cómo pasó. Vale, digamos, las aulas de mayores, porque eso estaba también muy dividido, estaban las 3 aulas separadas por una pared, digamos, de madera, o sea, una vidriera de madera, con un zócalo de madera, pues una altura de, pues casi 1 metro y algo, y lo demás era todo vidriera. Y luego al mismo tiempo ese pasillo estaba, digamos, separado por ciertas puertas igual, también de la misma manera. Bueno, pues cuando pasaba alguien por el pasillo, normalmente a lo mejor la persona no la veías, pero sí que veías la silueta, a través del cristal, veías la silueta de la persona. La hermana de mi clase tenía la costumbre de dejar, digamos, de la puerta de la clase, que era corrediza, tenía la costumbre de dejarla pues entre palmo y medio para ver, para controlar más que otra cosa, de las niñas que pasaban, de las que no pasaban y demás. Bueno, pues estábamos en pleno examen y vi la silueta de una persona como que llegaba, o sea, que como que recorría el pasillo.
cuando llegó a lo que es a la altura de la puerta de la clase, que también estaba la otra puerta que dividía el mismo pasillo, se quedó con la mano en el pomo. Se queda con la mano en el pomo y luego, mira, le dio por asomarse. Le dio por asomarse y miraba a la monja y nos miraba a nosotras, miraba a la monja y nos miraba a nosotras. Y yo, pues claro, yo digo, bueno, ese tío, ¿qué hace ahí? Y la monja no se da cuenta. Y nada, en vista que nadie se daba cuenta, le di con el pie a la niña de adelante y le dije, oye, ¿el hombre se cae hasta allá y se lo decimos a Sor María o qué? Y la niña miró para la puerta y dice, ahí no hay nadie. Y yo digo, ¿cómo van a haber nadie? Entonces me giré a la de atrás y, claro, entre murmullo le dije, oye, el hombre se de la puerta, y le volví a decir lo mismo. Y yo digo, uy, ¿cómo que no lo ven? Y ya, yo ya estaba más que nada, pues eso, mosqueada. Porque, si quieres que te diga la verdad, no sé, yo lo veía y yo en ese momento no pensé nada. Simplemente que el hombre estaba mirando y entonces a una amiga mía que estaba en la fila de al lado, 2 o 3 mesas más para atrás, la llamé y le dije, oye, María José, ¿tú ves al hombre ese? Y claro, todas las niñas que estaban alrededor miraron a la puerta y nada, unas me dijeron que no con la cabeza, que no había nadie, y en otra, que era muy miedosa, me dijo, nena, ahí no hay nadie, y lo que veas te lo callas, que luego y no nos metas miedo, algo así parecido. Pero bueno, el hombre con una sonrisa de esa un poco burlona y demás, se me quedó mirando y por señas, por gestos, me dio a entender que todas las niñas, o sea, tú imagínate los gestos que está haciendo una persona con el dedo, señalando a todas las niñas, señalándote el ojo, que no te ve, y todo lo demás, o sea, que nadie la veía, pero yo sí. Pero lo más curioso es que, más que con los gestos, yo sabía que estaba pensando eso. Pero para mi mayor sorpresa, de la misma forma, o sea, sin irse de allí, de la misma forma que estaba allí hablándome, empezó con una sonrisa burlona, empezó a desaparecer, pero desapareció, o sea, haciéndose translúcido, desapareció. El hombre la verdad, me acuerdo perfectamente de él, era un hombre que me diría unos 70, 71 o así, tendría entre unos 35, 40 años, alrededor de esa edad. Al menos en esos años yo lo veía sobre esa edad. Y pelo rizado, moreno, cortado, así como Adolfo Gustavo Becker, un poquitín más corto. Y lo que llevaba era un traje chaqueta un poco antiguo. O sea, no era un viejo, no. Yo lo veía un poco bastante pasado de moda, o de oscuro, con una camisa blanca y demás. Y ya del hombre ese ya ni volví a saber nada. Simplemente me pasó aquello. Yo el rato que estuve mirándolo me olvidé del examen y nada, y luego pues continué, me quedé un poco abobada, de verdad que sí. Más que miedo fue abobada. Pero dije, ostras, porque así desaparecer, nunca había visto desaparecer a nadie. Y eso es lo que me pasó, me quedé 2 palmos de narices. El último peldaño. Historias tremendas, sobre todo para una niña de 10 años que observa como alguien que no ve nada más que ella le está hablando, aunque sea por señas, le está transmitiendo una información casi de tipo telepático y que luego además se desvanece, es algo terrible. María Carmen Taboada estaba levantando la mano, creo que quiere decir algo. Sí, quería hacerle una pregunta. A Vicenta se Vicenta, llama. sí. Vicenta, ¿pudiste observar si llevaba zapatos de la época, zapatillas o alpargatas? Ah, hija, perdona, pero como comprenderás, yo lo único que le miraba era la cara. Y el resto fue, pues eso, el resto de la vestimenta. Pues sí, o sea que le viste de la cintura para arriba. No, lo vi entérico, o sea, pero no me fijé, o sea, entero lo tuve que ver porque si no me habría llamado la atención. Ya. Y en el ángulo que yo estaba se veía todo, o sea, prácticamente todo el suelo de la clase y demás. Lo que pasa es que, no sé, yo estaba pendiente de la cara, o sea, de lo que... Y el resto
se me quedó, pues eso, más que nada como de segundo... Es que es una parte muy importante, Vicenta. Cuando uno ve estos espectros, fantasmas o eso, es muy importante esa parte, la estabilidad que ellos tienen sobre la Tierra. Por eso te preguntaba y nada, vamos, no lo has visto, está bien. No se fijó. No se fijó. No, bueno, yo creo que estaba todo, porque si no sí que me habría dado cuenta. Claro. O sea, de la misma forma que me di cuenta, digamos, tipo de ropa que llevaba, sin fijarme, pues imagino que me habría dado cuenta también de lo otro. Sí. Ten por cuenta que yo estaba en el fondo de la clase y él estaba, digamos, en el otro ángulo. Vamos avanzando, que el tiempo, ya sabes lo que pasa en la radio, Vicenta, es inexorable y pasa mucho más rápido de lo que pasa en la vida. Y eso que ya pasa rápido en la vida, pero es que en la radio todavía mucho más. Y la televisión no te digo nada, eso ya ahí vuela. Vamos a otro caso que tú antes adelantabas un poquito al principio y que a mí también me impresionó mucho, que es el caso de esta niña con la que te encontraste en los servicios. Cuéntanos. Pues mira, resulta, ella era un poco más mayorcita. Ahí tendría yo unos 13 años, alrededor de los 13 años, o sí, recién cumplidos, o por ahí andaba la cosa. Nosotros hacíamos limpieza, el colegio lo limpiábamos nosotras, las niñas, porque sí, a pesar de que era de la Diputación, no habían empleadas para limpiarlo, nos tocaba limpiarlo a nosotras, y ese año me tocó de limpieza, digamos, lo que era el dormitorio de cuartas. El dormitorio de cuartas era lo que, cuando el colegio era mixto de adultos, era lo que era la parte a chicos, o sea, parte de chicos y parte de chicas. Lo que pasa que en el colegio de cuartas había una zona que había pertenecido a chicas. Vale, me tocó la limpieza en esto, y los sábados hacíamos una limpieza más profunda y demás. Habían unos servicios que siempre estaban cerrados. Y ese día, por lo que se ve, la empleada que dirigía, digamos, la limpieza, ese día lo abrió porque tenía mucha prisa. Nos tocaba, en vez de ir, digamos, lo que son unos 30 metros o así, al otro servicio a recoger agua, no lo abrió para que pudiésemos coger el agua para fregar de ese. La mujer está, en el momento que las niñas cogíamos el agua, ella se quedaba en la puerta controlando, y tan solo pasábamos de una en una. Pues yo tenía mucha amistad con ella, yo le contaba muchas cosas, mucha confianza, ella me contaba a mí. Bueno, la cuestión es que me tenía que ver bastante madura, porque cuando yo entré, la mujer se salió pues para controlar a los tres niños y yo me quedé allí. Pues fue nada más salir ella por la puerta, entró una niña que tendría pues 2 o 3 años mayor que yo. Yo la veía mayor. Bueno, pues entra una niña, entró vestida con el uniforme antiguo, un uniforme que lo teníamos nosotros allí para limpiar, ya no estaba en desuso. Lo utilizábamos para limpiar, pero nadie se lo podía porque picaba mucho. Bueno, pues ella, la niña, había otras niñas que se lo gustaban. Entonces entró esta niña y nada, empezó a preguntar, o sea, a hablar pues tontamente, pues de cosas mundanas, ¿no? Le preguntó de qué clase era, si era de mayores, bueno, tonterías. Pero a mí lo que me llamó la atención fue que de golpe y porrazo me pregunta, ¿sabes por qué estaban cerrados estos váteres? Y yo le dije, pues no, me quedé mirándola para esperando que me contestase, no me contestaba. Y ya así le dije, bueno, ¿por qué? Y me dijo que, dice, mira, aquí antes el colegio era mixto, los chicos eran mayores, no como ahora que son hasta los 7 años, estaban separados por verjas, no estaban en contacto, pero había una pareja pues que se enamoró. Y una noche quedaron en juntarse entre una ventana y la otra, pasar de una ventana a la otra. Y luego yo sí me di cuenta de que sí, que habían unas ventanas de un lado y del otro, pues sí que había para poderse a lo mejor por lo menos hablarse. Bueno, pues me comentó que por la noche habían quedado allí a cierta hora y él, digamos, viendo la distancia que había de una ventana a la otra, digamos, se arrepintió y no quiso pasar. Pero ella, la chica más decidida, fue a pasar, pero con tan mala suerte que se cayó a lo que era, digamos, el mirador, el balcón, y se mató. Y
yo, pues la verdad es que me quedé así, un poco parada mirando, y dice, sí, es verdad. Dice, tú fíjate en el patio del huerto, donde la monja esta vio al supuesto aparecido, y verás tú cómo aún quedan restos de las rejas, de las verjas. Bueno, yo la verdad es que no me había fijado, no. Y yo digo, bueno, vale. Y luego me dice, a todo esto me dice así, pero una cosa detrás de otra. Me dice, y no te fíes de Paquita. Yo en un primer momento, cuando me dijo no te fíes de Paquita, pensé en una compañera de clase, que no tenía muy buena fama. Y me dice, no, me estoy refiriendo a Paquita esta. O sea, no voy a decir el apellido de la mujer. Dice, porque luego todo lo que tú le cuentas, luego ya lo cuenta a quien no se lo tiene que contar. Dice, bueno, me voy, que viene. Es que de lo mismo que la entrada, fue lo mismo la salida. No sé cómo no se dieron las narices. Bueno, pues vale. Yo cojo mi cubo, y entra la empleada y me dice, ¿con quién hablabas? Y yo, pues nada, digo, pues con esa que acaba de salir. Ya que ella me miraba así, digo, hombre, pues sí, me dijo que eso, que no había visto a nadie. Digo, ¿cómo que no? Si casi os besáis en los morros las dos, que era la costumbre que nosotros teníamos entonces en el colegio de decir. Y dice, no. Y yo veía a la mujer que cada vez se ponía más pálida. Y nada, yo salí y yo vi que continuó en el quicio de la puerta, como dándole tembladera, y luego cerró la puerta deprisa. Cuando reaccionó, cerró la puerta deprisa y decía, yo sabía que no los tenía que abrir, le ayudé a sentarse en una de las camas. La verdad es que hasta que la mujer reaccionó un poco, porque le costó un poco, y nada, me miraba de vez en cuando, y esta señora tenía la mala costumbre, estabas limpiando, lo que fuese, y decía, perejil, las copas tienen que decir perejil, y eso era para que barriesen de prisa. Y nada, la dejó, se quedó muda. Bueno, vale, ahí se quedó la cosa, pero yo, yo en ese tiempo era jefa de niños. Jefa de niños quiere decir que cuidaba de niños pequeñitos. Los ayudaba a vestir, darles la comida, bueno, bañarlos, todas esas cosas. Aparte de las clases y de todo lo que yo tenía que hacer como las demás. Yo estaba en el comedor de niños y cuando terminamos me dice la hermana, era una hermana bastante mayor, y te lo vengo a decir porque, claro, es muy mayor ya, muy pequeñita, era muy querida por todos los niños, por todas las niñas, y me dice Sorresti, mira, acompáñame a llevar estas cajas al cuartito. Bueno, yo la acompaño, lleva las cosas al cuartito, y la monja no me las cogía, no me cogía las cajas. Y yo, bueno, pues nada, allí. Y ya me quedo mirando unas fotos viejas, antiguas, que tenía con la mujer colgadas. Y mira, no sé por qué empecé a tener un déjà vu. O sea, me había pasado algunas veces en el colegio, que había tenido ciertos déjà vus. Y el caso que yo nunca había estado interna. Y yo, no sé, empecé como queriendo recordar algo. Empecé a sentirme mal. O sea, esas cosas que suelen pasar. Y de repente me dice la monja, ¿qué conoces a alguien? Y fue mano de santo, porque al hablarme ella desapareció todo. Y digo, no, estoy mirando las fotos, son antiguas, esto. Había unas fotografías de estas de las monjas con la tocalada, que dije, mira, vaya, las famosas fotos. Pero en fin, y ya me dice, ¿qué conoces ¿conoces a esta niña? A una, concretamente a una. Me quedé de piedra. Es que era la misma niña. Justamente tenían esos mismos, uniformes. Y me quedé completamente de piedra. Y dije, ostras, si es que es ella. Y ella me preguntó, yo le dije que no, que cómo le iba a conocer, que esa foto era antigua, y que no la conocía. Yo la verdad es que estuve buscando a esta niña, la estuve buscando a las horas importantes, la hora mediodía, después de comer y después de las cenas, que estábamos todas las niñas en el patio central, que nosotros llamábamos huerto. La busqué por todos los sitios y yo no la encontré. Jamás en la vida la volví a ver, excepto en la fotografía. Por eso me imaginé yo
que era, pues eso, todas las circunstancias, todos los pasos y todo, pues eso, me dio que dije, nada, pues ya está, otro más. Impresionante. José Antonio quería hacer una pregunta. Sí, buenas noches, Vicenta. Vamos a ver, cuando la señora esta le enseñó la foto de la niña, ¿se la enseñó por algo en concreto o ya sabía algo sobre todo el tema? Mira, yo creo que fue una encerrona que me hizo, porque la verdad es que Sorresti nunca necesitaba ayuda para llevar unas cajas de galletas, que no eran grandes, eran pequeñas, y 4 caramelos. Se valía bastante bien ella solita. Yo pienso que fue una encerrona también porque justamente me dejó delante de las 2 fotografías que habían de personas, de antiguas. Eran fotografías de muchachas, las 2, unas con monjas y otras, digamos, lo que eran unas chicas que habían hecho como si hubiesen tenido lo que es una graduación, y estaban las 2, una junta al lado de la otra. Y además se recreó la mujer, me dio tiempo, me dejó, digamos, para que yo mirase. ¿Y usted cree que por alguna razón en concreto o piensa que fue simple casualidad? Yo creo que la parecida tenía razón. La empleada lo cascaba todo, lo contaba todo. Yo me abrí con ella al no tener a mis padres allí, porque te por contar una cosa. Yo en principio empezaba a contarle a mis amigas cuando me pasaba algo, cualquier cosa, como digamos cualquier cosa de estas como de las otras. Pero yo empecé a darme cuenta que mis amigas tenían miedo. Necesitabas contárselo a alguien. Claro. Yo veía a mi madre una hora a la semana. Una hora a la semana no le iba a estar contando rollos. Estaba pendiente, pues eso, de estar con mi madre, pues abrazarla, besarla y aprovechar todo el tiempo posible. Entonces, yo vi que esta mujer se abrió, me escuchaba, ella me contaba cosas, yo se las contaba a ella, y yo creo que luego ya pues lo contaba. Porque algunas monjas empezaron la reacción, eso lo he pensado después con los años, la manía que algunas monjas me tenían, yo creo que venía de lo mismo, porque por lo que me decían. Que en ese momento no lo entendía, yo no dejaba de ser una niña y no lo entendía, pero luego, claro, con los años pues vas atando cabos y te das cuentas. Y dices, claro, esta contaba que esto, la otra contaba lo otro, y ya está. Entonces me cerré en banda y dejé de hablar y de contar mis cosas. Claro. Vicenta, estamos casi fuera de tiempo, pero no quisiera que despedirte, sino que nos contara muy resumidamente, yo creo que lo más importante de todo, que es la experiencia con tu hermano, la terrible experiencia con tu hermano. Intenta hacerlo lo más brevemente posible. Adelante. Vale, la experiencia con mi hermano, para mí, la verdad es que fue traumática por las circunstancias. Vamos a ver, yo tenía la costumbre de acompañar a unas niñas por la noche a cuarto de baño, que tenían miedo, y como aquellas aprovechando que yo no tenía, pues eso, las acompañaba. Una noche, cuando llegó la hora acostumbrada a despertarme, pues aquellas no, por lo que fuese, no se despertaron. Y dije, bueno, pues voy a levantarlas, porque si no, cuando me quedé dormida otra vez, me llamarán. Ya me había puesto los zapatos y demás, y a la que me iba a levantar, al fondo de la sala, porque las salas eran muy largas, muy grandes, me veo una persona venir, pero veo que es un chico. O sea, un hombre, y luego digo, si es un chico, y luego digo, uy, si es mi hermano, y él venía hacia mí, porque yo estaba en la otra punta de la sala, y digo, uy, mi hermano, y luego, claro, automáticamente digo, ¿qué hace mi hermano aquí? ¿Y por dónde ha entrado? Mi hermano tenía 17 años, yo tenía 13, y digo, uy, ¿por dónde ha entrado mi hermano? Y conforme se iba acercando, mira, eso, la verdad es que me imagino que tan solo lo han sentido las personas que han tenido miedo. Yo es que he tenido pocas veces miedo. Empecé a notar como un fuego que me ardía en el estómago, los pelos de punta, la espina dorsal que sube para arriba, y un terror, un miedo, pánico, yo no sé lo que me entró. Que me metí en la cama con zapatos y todo y me tapé la cabeza. Noté como mi hermano se acercaba hasta la cama, noté que no me habló ni me dijo nada porque sabía que yo tenía miedo, que yo en ese momento tenía pánico, y yo supe que mi hermano ya había pasado por la sala de niñas pequeñas que estaba en otra zona a despedirse de mi hermana, que entonces mi hermana tendría unos 7 años. Eso es lo que pasó. Noté cómo se marchaba y a las 7, y al momento oí las campanas del patio del reloj dar las 4 de la mañana.
al día siguiente, pues eso, cuando fueron a por mí, yo me enteré que había muerto a las 4 de la mañana. O sea, más por encima es eso. Pero yo creo que ha sido una de las pocas veces que yo he pasado miedo. Y yo sabía que mi hermano había muerto. Pero lo más curioso es que no, al día siguiente por la mañana yo no caí, yo me dormí normal, no caí, y me caí cuando fue mi padre a por nosotras para ir a mi casa, para el sepelio. Entonces ahí cuando ya caí yo que mi hermano había faltado, o sea, estaba muerto. Pero no me acordé ni que me había visitado, ni sueños premonitorios que había tenido anteriormente, que lo veía en el ataúd, nada de eso me acordé. Lo recordé porque al comentarme una amiga cuando yo volví al colegio, una amiga me comentó, ¿te acuerdas cuando soñabas tú con tu hermano que lo soñabas? Entonces me acordé, digo, sí que verdad. Y luego automáticamente me acordé que la había visitado por la noche. O sea, yo en esos días que estuve en casa ni me acordé ni nada, para nada, que mi hermano me había visitado ni nada. El golpe que yo recibí por la mañana temprano, cuando fue tan duro que ni me acordé de nada. Pues verdaderamente impactante. Hay que decir que todo esto lo tienes en tu libro, que además tu libro lo has editado tú y que cualquiera que le interese puede entrar en contacto contigo. Tienes una página de Facebook, un perfil de Facebook. Sí, tengo una página de Facebook que es VM Mecinas. Y nada, quien quiera pues se puede poner en comunicación conmigo en esa página. Yo quería aprovechar para hacer una llamada, porque es que resulta que llevamos 3 años juntándonos todas las antiguas residentes, o sea, aquí que antiguas alumnas, monjas, empleadas, alumnos, nos estamos juntando todos los años en la Casa de la Beneficencia. Nos dejan, en el salón de actos nos lo dejan pues para hacer nuestros encuentros. Yo quería hacer hacer un llamamiento para toda la gente que ha estado interna en el colegio de la Beneficencia de Valencia, pues que se ponga en contacto con alguna de nosotras, o bien, por ejemplo, a través del Facebook, y para si quiere, pues para poderse reunirse con nosotras, porque está apareciendo cada vez más personas y siempre se encuentra con alguna antigua amiga o algo que hace muchos años que nos ha encontrado, nos ha visto. Pues es una muy buena idea y ojalá que tengas mucho éxito y podáis reunir la mayor cantidad posible de antiguas compañeras y toda la gente que estaba alrededor de esa institución. Vicenta Mecinas Calleja, muchísimas gracias por habernos contado todas estas experiencias tuyas y volveremos a entrar en contacto contigo porque sé que tienes muchas cosas más que contarnos y seguro que le va a gustar mucho a nuestros oyentes, como sé que le está gustando esta noche, por nosotros también los amigos de Facebook así lo están diciendo y seguro que todos los demás también lo están sintiendo así. Vicenta, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Vale, muchas gracias, Joaquín, y buenas noches. Buenas noches, hasta gracias otra a todos. Adiós. Hasta luego. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. ¿Quieres ser libre? Ahora puedes elegir. Con Cable Murcia, empresa líder en el sector que ofrece sus servicios de telefonía, televisión e internet a precios verdaderamente más económicos que el resto, sin cuotas de mantenimiento, altas gratuitas para combinados, un trato familiar y de confianza. Estamos en calle Junterones número 1 bajo, teléfono de consultas 968 200 090 y en internet cablemurcia.com. A lo largo de toda su vida, Leonardo da Vinci fue anotando detalladamente en cuadernos y hojas sueltas todos los resultados de sus descubrimientos e investigaciones con la idea de compilar todo su conocimiento y transmitirlo a las generaciones venideras. Pero de las 15.000 páginas que acumuló, tan solo se conservan unas 7.000. ¿Dónde están los manuscritos y los tratados perdidos? ¿Quién oculta esa fuente de conocimiento? Viernes 4 de octubre, 11:05 de la noche. Descodificando a Da Vinci. Los manuscritos perdidos de Leonardo. El último peldaño. Onda Regional.
Es cada vez más frecuente encontrarnos con rumores, digamos, informaciones que se van moviendo como una mancha de aceite a través de esas redes sociales que cada vez son el medio que más utilizan las personas, sobre todo los internautas, para obtener información. Desde Wikileaks y tantas otras cosas que últimamente han estado pasando, pues se ha abierto como una especie de canal paralelo, de una fuente de información paralela que parece como si no tuviese ningún tipo de control y que por ello permite que salgan cosas que de otra manera probablemente nunca saldrían a la luz. Ese es el caso posiblemente de lo que le vamos a contar ahora mismo. En Estados Unidos se está moviendo ahora mismo una información, está corriendo por las redes sociales, ha llegado también a Europa, que dice que puede estar teniendo lugar una alerta en la tercera región de los Estados Unidos. Y todo esto porque un correo electrónico que mandó un senador ya retirado, el senador Sheldon R. Sonntag, un hombre ya que está jubilado y que ha sido en 2 ocasiones, en 2 periodos determinados de su vida, senador por el estado de Dakota del Sur, pues ha mandado un correo electrónico, como decimos, a allegados suyos, en los que dice, o por lo menos supuestamente dice, que la Agencia Federal de Emergencias, FEMA, que es como se conoce con las siglas en inglés, habría declarado una alerta en la tercera región de los Estados Unidos. Esa tercera región comprende los estados de Washington, D.C., Delaware, Maryland, Pensilvania, Virginia y West Virginia. Por otro lado, el famoso magnate y empresario Donald Trump afirma en una entrevista nacional que algo grande tendrá lugar pronto, posiblemente será en la primera semana de octubre. Bien, esta supuesta alerta o este catástrofe de lo que puede ocurrir, según ese correo electrónico del senador, podría pasar entre los días 25 de septiembre y el 31 de octubre. En cuanto a la información que ha trascendido y que el senador parece ser que ha comunicado a sus personas más próximas, se dice que esta agencia federal pues estaría preparándose para adquirir pues más de 14,2 millones de dólares digamos en comidas o en menús calientes que deben ser entregados el 1 de octubre en esa tercera región. También 22 millones de raciones de agua potable de emergencia para ser entregados también en esa fecha en ese mismo sitio. 13,6 millones de dólares de menús que deben ser entregados antes del 1 de octubre y 11 millones de dólares en antibióticos que también deberían ser entregados en esa fecha y en ese lugar. Es curioso cómo todo esto ha ido moviéndose, cómo incluso ha tenido la propia agencia FEMA que salir desmintiendo ese rumor. Y que por otra parte, en la zona de Puerto Rico, pues hay también bastantes rumores que hablan y especulaciones que hablan incluso de que se están aprovisionando algunas bases militares de una gran cantidad de ataúdes que podían ser precisamente para las supuestas víctimas de lo que vaya a pasar. Hay incluso, en algún momento se habla de que se trata de un posible tsunami, otros hablan de un gran terremoto, porque un terremoto que pasó en el año 2011 podría haber fracturado una falla que se encuentra muy cerca de la zona y eso podría estar dando lugar ahora a una concentración de tensiones en el subsuelo que darían lugar a un posible terremoto. Lo que pasa es que es muy difícil, entendemos que es muy difícil predecir con esa casi minuciosidad que vaya a ser en ese intervalo. Bien, pues para intentar saber lo que se está diciendo de todo esto en Estados Unidos, pues tenemos con nosotros a otro lado del hilo telefónico a nuestro gran amigo Xavier Guzmán desde Connecticut. Xavier, buenas noches, buenas tardes para ti. Buenas noches, Joaquín. ¿Cómo están todos? Saludos. Pues estamos preocupados por lo que nos llega de Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que se comenta allí de esa supuesta catástrofe en la tercera región? Bueno, en realidad no hay que alarmarse, porque como bien lo has descrito, es un rumor que ha sido desmentido. Incluso la entrevista que dio Donald Trump fue desmentida incluso por él mismo, en que se sacó de contexto el comentario que él hizo. El comentario que él había hecho era en relación, y continúa siendo en relación al fin del año fiscal federal, que me imagino todos deben saber por las noticias, ya para el 1 de octubre, si no aprueba el Congreso un nuevo presupuesto, y en el 17 de octubre, si el Congreso no aprueba un incremento del techo de la deuda, pues el gobierno central puede cerrar todas sus operaciones, lo que causaría un colapso económico muy grande.
Les quiero pedir un poquito de disculpas porque es un poco de ruido. Estoy aquí tratando de esperar a mi hijo menor que está en una matiné. Me disculpan si no te escucho un preocupes. poco de niños por ahí. Llega muy bien, llega muy bien. Sí. Entonces, el asunto es ese. El asunto, ¿cómo decir? El fondo de todos estos rumores es simplemente la elección del presidente. Desde que él fue electo empezaron una serie de rumores. Se habló que en el 2012 él iba a hacer un golpe de Estado, que después se habló que él iba a quitar las armas a las personas, con el asunto de los diferentes tiroteos que han existido desde ya un par de años y recientemente, por el asunto que él quiere hacer que el Congreso imponga leyes que se regule un poco la venta y distribución de armas y armamentos. Entonces todo eso en conjunto con un racismo escondido que ha salido lastimosamente a raíz de la elección de Obama, ha creado una serie de rumores que involucran a FEMA con los famosos ataúdes, que en el 2012 se habló exactamente de lo mismo, no pasó nada y fue un rumor más. Y ahora lo más interesante de todo esto es que si uno busca los rumores que ocurrieron desde el 2010, 11, 12 y compara este supuesto correo electrónico enviado por este senador retirado, si uno lee párrafo y línea por línea se va a dar cuenta que es exactamente una copia de los primeros rumores que existieron, modificados, eso sí, en función de las situaciones actuales y quizás poniéndole un poco más de drama, porque todos estos rumores y toda la situación que está ocurriendo en el ambiente político en el país, acá en los Estados Unidos, viene en función del miedo, el miedo de mucha gente conservadora porque supuestamente le dicen que Obama quiere imponer su agenda por el asunto del respeto a todos los homosexuales, lesbianas, transgénero. Y mucha gente lo defiende porque lo ve desde un punto de vista humano, ¿verdad? Pero hay otros grupos demasiado conservadores, ultra extremistas, diría yo, que en cambio lo ven de una forma negativa. Entonces, si uno suma todos estos diversos eventos en contra del presidente, obviamente vas a tener para crear rumores y crear teorías de conspiración que serían idóneas para crear un guión de película, porque es increíble leer cosas. Lo que ustedes han leído es simplemente algo mínimo, pero si uno va a estos sitios de Alex Jones o de otros Mendeck y de otra gente que es anti-gobierno, específicamente anti-Obama, las cosas que uno lee ahí es para asustarse, y si uno no se controla un poco y no investiga un poco más a fondo sobre la situación o no conoce el aspecto político y todo lo que está involucrado, entonces va a creerlo. La verdad es que es terrorífico lo que estábamos leyendo, porque Juanjo, tú también me pasaste un mensaje, no sé si un WhatsApp o un mensaje de Facebook de un conocido tuyo en Puerto Rico, que parece que ahí sí que estaban dando esa información como algo veraz, ¿no? Sí, precisamente ese fue el motivo de que empezáramos a investigar, que una buena amiga de Puerto Rico me estuvo preguntando precisamente por esto, si sabíamos algo, y la verdad es que allí la gente estaba bastante asustada, se están reenviando correos, y había incluso correos, tengo por aquí un mensaje que apareció en Facebook que hablaba incluso de luces extrañas en el cielo. Aquí dice, fue algo rarísimo el cielo, se oscureció bien brutal, de momento una bola de color azulada y cambiando a verde como un flash, pero grande. O sea que han pasado muchas cosas muy raras, han visto que, por ejemplo, hay operaciones militares en una época en la que el ejército se supone que no está allí. Se ha hablado incluso de que se ha prohibido dar vacaciones a los militares durante este periodo. Son muchas cosas que no sé si son ciertas, pero la verdad es que, desde luego, si lo son, es para estar un poco preocupado. Bueno, en ese sentido, déjame decirte algo. Acuérdate que estuvimos en pendientes de un hilo con la situación de Siria. Entonces, no me extrañaría
porque también tengo conocidos militares que ellos me indicaban que estaban en alerta porque había la posibilidad de entrar en guerra, aunque se confirmaba que no iba a haber tropas dentro de Siria y que iban a usar más bien todo lo que es drones y cuestiones tecnológicas. Sin embargo, es muy probable que sí haya habido algún movimiento inusual en estas áreas con el fin de protección, porque acuérdate, el área este, específicamente esa zona 3, estamos en paralelo con Europa y también en paralelo con parte de África del Norte, o sea, la parte norte de África. Entonces, se sobreentiende que debió haber habido algún movimiento inusual o algo que llamó la atención, y obviamente pues alimenta más, si se mantiene todo en secreto, pues va a alimentar más el asunto de las conspiraciones. Uh-huh. Ciertamente. Y bueno, ¿por qué? Otra cosa que también llama la atención, ¿por qué no se desmiente el propio Sheldon Sostan, creo que se llama, este senador? Porque vamos, yo imagino que un senador, pues, si alguien habla en su nombre y publica una serie de cosas así, pues este hombre, aunque ya no esté en activo, pero por lo menos por el prestigio político que tiene que tener, debería haber salido a un medio de comunicación y desmentir todo lo que se está atribuyendo. Sin embargo, ¿tú tienes noticia de que este hombre haya hecho algo? No, él no ha desmentido y me ha salido, aunque sí conozco y he leído que él es uno de los que se denomina los Tea Party, del partido del té, que son los que vendrían a ser los que están más en contra del gobierno. Entonces, obviamente, para mí parecer, si él no desmiente esto, ha de ser con el afán de crear más conciertos y poder mantener esta agenda de desestabilización, porque eso es lo que se pretende hacer. O sea, quieren desestabilizar el gobierno de Obama, quieren que el gobierno de Obama dé su brazo a torcer con el asunto de la ley de salud, y eso es lo que está ocurriendo en estos precisos momentos. Eso es lo que está ocurriendo. Están tratando de sabotear, están tratando de chantajear. Yo paso la ley, te paso el incremento del techo de la deuda, sí, me demoras el Obamacare un año, sí, me derrogas esto del Obamacare, sí, me haces esto aquí con los impuestos. Entonces, obviamente, tenemos hasta el 17 de octubre para funcionar como gobierno. Si hasta el 17 de octubre todos estos políticos no se ponen de acuerdo, obviamente va a haber un gran problema a nivel administrativo del país, en términos de municipio, federal, todo. Estoy hablando en términos generales, pero que vaya a haber algún tipo de golpe de Estado o dictador, o que vaya a haber guerra civil, como mucha gente lo está también proclamando. No lo creo, no creo que se llegue a tanto. Y todo ese almacenamiento de, pues bueno, lo que aparece en el correo, esas inmensas cantidades tanto de víveres como de agua potable, como incluso de antibióticos, todo eso, ¿tiene algún viso de que ciertamente se estén produciendo esas compras y que a lo mejor alguien se esté enriqueciendo con ello? Mira, de que hay compras de este tipo de elementos, sí. Hay mucha gente, no solo del gobierno, hay mucha gente particular que les llaman los preparadores del doomsday o del fin del mundo. Cuando tú vas a estos sitios de conspiración, tú te das cuenta que te saltan propaganda de, compra aquí píldora anti compra aquí antibiótico tal, compra esto. Entonces, a nivel particular hay un gran incremento en compras de ese tipo. A nivel federal también ha habido, y ¿cómo te podría explicar? Se podría decir que es normal hasta cierto punto y llama la atención un cierto excedente, pero habría que ver cuál es la causa. Como te explicaba en un mensaje, obviamente en la parte sur y justamente en la zona 3 que tanto hablan, hay bastante incidencias de enfermedades que supuestamente ya estaban consideradas curadas, como es la polio, como es como diríamos sarampión, la varicela o rubiola,
y el problema es que tenemos mucha gente ahora que con el asunto del autismo, que acusan que son las vacunas las causantes, hay mucha gente que ya no le pone sus vacunas a las niñas, y si uno va a la página del control de enfermedades del país, se va a dar cuenta que hay un incremento, justo en esas áreas, hay un incremento muy notable de casos de niños con estas enfermedades que aparentemente ya estaban controladas, y como mucha gente asocia eso con enfermedades del tipo de relacionadas con el autismo, más a esto le sumas la propaganda del miedo de que a través de las vacunas y otras cosas te controlan, entonces estás creando todo un ambiente increíblemente inestable. Uh-huh. Y que obviamente pues el gobierno trata de mantener un control y tener recursos suficientes para evitar un pandemonio, digamos. Uh-huh. Ahora, o sea, el asunto de los excedentes, no te podría decir cuál es la razón de los mismos. Sobre el asunto de comidas, obviamente cada periodo meteorológico hacen ciertos pedidos a raíz del desastre que hubo con Katrina en Nueva Orleans, que FEMA no tenía preparación para nada, y a raíz de eso pues ahora ellos tratan de estar sobrepreparados, digamos. Uh-huh. Pero, o sea, no creo, yo soy honesto, no veo ninguna conspiración o algo negativo en esto. Lo que sí veo es un asunto político y un asunto de mucha gente que quiere desestabilizar este gobierno y quiere, a costa de como sea, recuperar, como ellos dicen, el poder que ha sido usurpado por uno que nació en Kenia. Y encima es negro, fíjate, con todo lo que ha habido siempre en ese tema, ¿no? Y desde el pobre Luther King y todo esto. Para acabar este tema, me gustaría preguntarte, Xavier, por cómo la opinión pública en general, ¿no? Hombre, no los interesados en estos temas, que imagino que sí que están muy bien informados y todo eso, es decir, la gente que como nosotros nos gusta todo esto, ¿no? Pero la opinión pública, digamos, el americano medio, el norteamericano medio, ¿esto sabe algo, le importa algo esto? ¿Realmente está preocupado? ¿O esto nada más que es cosa de la gente de Internet, esta que nos gustan las cosas de las conspiraciones y todo eso? Por lo general, te digo, la mayoría de la gente que no le está tomando importancia en términos, hablemos de grupos, o sea, el grupo de personas que están más estudiadas, que investigan un poco más, que conocen la situación política del país, no le prestan atención a esto. O sea, y es un grupo que cada vez va creciendo más y más. El otro grupo, que es una minoría, pero es una minoría fuerte, y son los que están tratando de empujar este tipo de mensajes, es la minoría ultra, vamos a llamarle ultra de derecha, ultra conservadora, que acá mismo, o sea, hay una división tremenda entre los que nos denominamos un poco más liberales, que en el sentido de oportunidades y mantener una estabilidad, versus un grupo muy, muy extremista que poco a poco se está viendo en el país. Y aunque son minorías, pues están causando bastante temor en la población, y si la población no investiga un poco, no averigua, no comenta, no hace como en los programas como el tuyo, ¿no? Trata de educar o exponer el temas desde distintos puntos de vista, pues obviamente lo van a creer porque es tal persona o es tal conductor o de algún programa que es bien conocido, entonces van a asumir que es verdad. Y eso, ¿a quién beneficia, Joaquín? Beneficia más que todo en estos momentos a quienes producen armas en este país. Porque si tú o cualquier persona va a la página de lo que son negocios en los Estados Unidos y verifica cuál es el porcentaje, el incremento en el porcentaje de ventas de armas y de municiones, ¿a quién te vas a asustar? Se ha disparado de una manera exorbitante, y cada vez que habla el presidente de la NRA
se dispara aún más. Y estamos viendo, Xavier, lo que está pasando con tanta arma en Estados Unidos. Es terrible, las matanzas estas absurdas, ¿no?, que están pasando incluso en entornos militares. Ya no son solamente en entornos, digamos, de gente un poco descontrolada, sino que incluso, fíjate lo que pasó el otro día, ¿no?, en la sede de la Marina, ¿no?, de la Armada. Y todo este tipo de cosas que están pasando es increíble. La verdad es que lo tiene difícil el presidente Obama para poder poner coto a eso, porque imagino que la mentalidad en los Estados Unidos con respecto al tema de las armas va a ser muy dura y muy difícil de cambiar. Es difícil. Y cada vez cuando uno trata de tomar el tema y hablarlo de una manera relajada, cordial, siempre termina discutiendo o peleando, porque ellos tratan de imponer su razón, que el segundo amendment, que los fundadores de la patria nos dieron ese derecho, pero en realidad no es así. Si tú lees la segunda modificación de la Constitución, si tú lo lees y lo entiendes y lo analizas, te das cuenta que no tiene nada que ver con lo que ellos están exponiendo. Pues Xavier Guzmán, como siempre, nos has aclarado mucho las cosas. Estábamos preocupados y la verdad que tú siempre nos pones un poco de serenidad y tranquilidad, y que todos los oyentes del Último Peldaño, tanto los que nos escuchan de Estados Unidos como los que nos escuchan en el resto de América y en Europa, pues estén tranquilos que esto puede ser, pues eso, uno más de los rumores que muchas veces hemos escuchado y que se quedan nada más que eso, un rumor. Ojalá sea así. Pues Xavier, gracias, y te vamos a llamar dentro de un ratito de nuevo porque queremos preguntarte brevemente que nos des tu opinión sobre ese 20 aniversario de Expediente X, que imaginamos que en Estados Unidos pues habrá vivido de una manera muy especial. Así que dentro de un ratito que vamos a tratar ese tema, volvemos a contactar contigo brevemente para que nos des tu opinión y tu crónica de cómo se vive allí en ese gran país y en ese país que es el origen, ¿no?, de Expediente X, lo que ha sido esta serie que ahora celebramos su 20 aniversario, pero que nos ha influido mucho a todos, y yo creo que todos pensamos distinto desde que hemos podido convivir con Mulder y Scully todas sus aventuras. Hasta dentro de un momento, Xavier, que estaremos de nuevo en contacto contigo. Ok, perfecto, nos hablamos. Hasta ahora. En Onda Regional de Murcia, El Último Peldaño. Pues amigos oyentes, vamos a aprovechar unos par de minutos para agradecerles a todos los mensajes, tanto a nivel de Facebook como también el correo electrónico escaleradelmisterio@orm.es, también el contestador, también todos esos elementos que tenemos interactivos con todos ustedes y que nos permiten conocer su opinión, conocer su inquietud, también las críticas, que son muy bien recibidas porque nos ayudan siempre a mejorar. Y lo que sí quisiera esta noche es pues hacer uso de recibo de unos poquitos, que así nos lo han encargado o porque creemos que pueden ser interesantes para la generalidad. Bueno, por ejemplo, queremos dar las gracias a Jesús García de Asturias, que nos dice que nos desea suerte en esta nueva andaluda, en esta nueva temporada que acabamos de comenzar hace unos poquitos programas, y que nos dice que sepamos que son muchos los seguidores que el programa tiene más allá de las fronteras físicas donde no llegan las ondas de radio, como es el caso suyo, el caso de Jesús García, que desde Asturias nos escucha gracias al podcast, que es pues una herramienta también con la cual llegamos a muchos. Así que Jesús, muchas gracias, un saludo muy fuerte a Asturias. Hace poquito que hablábamos con David Madrazo de los 50 lugares mágicos de Asturias, volveremos a hablar de nuevo con él porque nos quedamos con la gana de seguir conociendo misterios de esa tierra maravillosa. Y muchas gracias, Jesús, por estar ahí, por escucharnos y por mandarnos ese mensaje. También queremos dar las gracias a Fernando Ortolá porque nos ha informado que ha interpretado el aeroglifo que apareció en Holanda el 3 de septiembre en un campo de maíz y que de momento es el último de esta temporada 2013. Dice que según sus cálculos y estudios, este aeroglifo anuncia la luna nueva que se produjo el 5 de septiembre. También anuncia el eclipse lunar del 18 de octubre y el eclipse solar que tendrá lugar el 3 de noviembre. Si un aeroglifo anuncia estas fechas es porque indica momentos que son propicios para nuestra evolución, para que intentemos vivirlos con la mejor espiritualidad de la que dispongamos y para que se canalicen positivamente en favor de un verdadero beneficio para todos. Esto es lo que nos dice Fernando Ortolá y le damos las gracias por esa información que nos ha hecho llegar.
También a Paco Martín, que dice que es un gran amigo, un fan, dice, del Último Peldaño y desde hace muchos años. Y anda un poco perdido porque no consigue encontrar los podcasts que desde la noche de los Sony. Bueno, hay que decir que ya están ahí los podcasts, pueden escucharlos, están tanto en la página web del programa como en la página del ORM a la carta, que es el sitio oficial de los podcasts del Último Peldaño, así como muchos más que hay, pues ebooks y muchos más que hay, por todas aquellas plataformas que nos reproducen y a las cuales le damos las gracias. Así que Paco, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y sobre todo que sepas que ya están disponibles esos audios que puedes descargarte, como tantos otros oyentes que no nos pueden escuchar en directo alguna vez y que lo hacen a través de esa manera diferida. También queremos saludar a Ana, que nos ha enviado varios mensajes al contestador y nos hace una petición. Nos dice primero que le gusta mucho el programa, que ha sido muy feliz durante todo el mes de agosto porque ha estado escuchando a diario el programa. Nosotros también hemos sido felices de estar con todos ustedes este mes de agosto con los programas, la reposición de los programas que más le gustaron durante la temporada anterior. Y nos pide una cosa que no le vamos a poder dar, porque es que nos pide que pongamos el programa más temprano, porque ella, digamos que a estas horas de la madrugada, pues que le cuesta trabajo escucharlo. Ana, la verdad es que nos gustaría poder complacerte, pero es que la mayoría de los oyentes les gusta este horario. A nosotros también nos viene mucho mejor este horario y la verdad es que creemos que es más propicio para hablar de estos temas, no a las 10 de la noche, sino a las 11 cuando empezamos. Y bueno, tampoco es tan tarde, la verdad es que acabamos a la 1, es viernes, la mayoría de la gente en sábado pues se puede, levantar un poquito más tarde. Y bueno, pues siempre te queda la posibilidad de escucharnos pues luego en el podcast que bueno, está ahí y que está a tu disposición. Te damos las gracias mucho, Ana. No hemos querido reproducir porque nos daba vergüenza la cantidad de piropos que nos has echado en el contestador. Así que gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y haremos todo lo posible porque te siga gustando el programa tanto como dices que te gusta. También queremos saludar a Abel Jiménez de Bilbao, que es un joven de 24 años, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del País Vasco, que dice que le fascinan los temas que rodean el misterio, lo desconocido, lo oscuro, pero desde la vertiente más investigadora y empírica, y le gusta estudiar cada caso o teoría a fondo. Es un fiel seguidor del Último Peldaño y su tema favorito es, tanto por la gravedad como por la actualidad, el incidente ocurrido el 11 de septiembre y todo lo que ha venido después. Todas esas conspiraciones, todos esos misterios que están en torno a lo que fue uno de los atentados, el atentado que cambió el mundo. Una de sus grandes ilusiones sería ayudar a difundir estos temas, investigar o colaborar con todo lo relacionado con informar al mundo de lo que hoy en día acontece. Y nos brinda pues toda esa información. No, que si le gusta el tema el 11 de septiembre, esta noche va a tener una sorpresa. Pues sí, esta noche que nos escuchen a partir de ya, que vamos a dar una sorpresa que probablemente mucha gente se va a quedar muy sorprendida, porque no sepan que hace tanto tiempo alguien pudo predecir ciertas cosas. Pues Abel, muchas gracias. Vamos a entrar en contacto contigo porque queremos que colabores con nosotros, queremos que nos des toda esa información que dices que tienes y seguro que va a ser muy útil para todos los oyentes. Pues nada más, tenemos muchas más, pero no las vamos a contar todas porque no hay tiempo, pero sí darles las gracias a todos los que día a día nos siguen mandando mensajes y por supuesto a los amigos de Facebook, a los que están ahí todos ahora mismo enganchados ahí a nuestro foro, en el cual pues están aportando una gran cantidad de cosas interesantísimas y que nosotros leemos cada una de ellas con mucho gusto. Un abrazo para todos y ya sabéis, escalarelmisterio@orm.es es nuestro correo y también el Facebook donde podéis dejarnos, o Twitter donde podéis dejarnos lo que queráis, que con mucho gusto siempre será bien recibido por nosotros. El Último Peldaño. ¡Corre! Tenemos un problema. Necesito que me ayudes. Un hombre solo no puede cambiar el futuro. ¡Myers! ¡Ya no hay tiempo! Se ha transmutado. ¿En qué? No confíe en nadie, señor Malmer. La verdad nunca se sospecha, nunca se predice. ¿Verdad que gusta escuchar esto?
Pues el 10 de septiembre de 1993, la cadena norteamericana Fox estrenaba una de las, yo creo, la más innovadora serie de ficción que tenía el misterio precisamente como esencia, como alma, en la que dos agentes del FBI, dos agentes que en principio no tenían nada que ver el uno con el otro, y que al final de la serie sí se funden en una sola persona, o podríamos decir una sola personalidad, casi que intercambian su forma de ser, se enfrentaban a toda clase de fenómenos extraños mientras tiraban de los hilos de la mayor conspiración de la historia de la humanidad. Su título, Los X-Files, o en España se bautizó como Expediente X. Creada por Chris Carter, se convirtió rápidamente en una serie de culto y como un icono para los aficionados de la parapsicología, los misterios, los extraterrestres, en definitiva, lo que nos gusta a todos. Pues esta noche, amigos oyentes, vamos a dedicar lo que nos queda del programa precisamente a homenajear, también a analizar, ¿por qué no?, lo que esta serie que hace 20 años salía a los medios de comunicación y que rápidamente se difundía por todo el mundo y que también muy rápidamente hacía que mucha gente se enganchara a ella y que esperábamos cada capítulo con ansiedad y cada temporada todavía con más ansiedad. Pues esta noche precisamente vamos a hablar de eso y vamos a congratularnos todos de que haya existido. Porque yo estoy seguro que si no hubiese existido Expediente X, probablemente muchas de las series que han sido maravillosas y que han venido después tampoco lo hubieran hecho. Y también probablemente se hablaría menos de ovnis, se hablaría menos de misterios, de parapsicología. Y seguramente mucha menos gente le hubiese querido ser como Mulder y como Scully, buscando esos enigmas que nos ponían a todos la piel de gallina. Pues para hablar de esto, para analizar todo el tema de Expediente X, pues tenemos, yo creo que de lo mejorcito que se puede tener. A otro lado telefónico tenemos ya a Patricia Hervías. Patricia, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte con nosotros, redactora jefe de la revista online Viajes 232rumbos.com y de la revista también de viajes en papel Planeta Desconocido, que por cierto estará en el kiosco los lunes y que además pues es una de las grandes fans, de las grandes admiradoras de lo que es lo que ha sido y es, porque yo creo que esto nunca va a morir, que es la serie de Expediente X. Patricia, ¿qué fue para ti o qué es para ti Expediente X? Bueno, para decir la verdad, Expediente X en la época que me pilló, que yo era muy joven, era un entretenimiento, ¿no? Un entretenimiento que se convirtió en algo más allá. Primero porque me gustaban estos temas muchísimo, el tema OVNI, el tema paranormal, y encontrar algo en televisión, y en una televisión pública, como en ese caso fue Telecinco, que se adentraba de esa manera y tan abierto para todos, hablando de estos temas, fue un poco como un respiro, ¿no? Que se podían hablar de estos temas sin que nadie te miraba como si fueras un bicho raro. Seguíamos siendo y seguimos siendo un poco bichos raros, ¿no? Porque te miran cuando hablas de estos temas un poco levantando la ceja, pero gracias a Expediente X, la gente finalmente se convenció de que estas cosas también estaban allí, no eran malo y que podías hablar de ello, como puedes hablar de cualquier otra cosa. Imagínate, en vez de comprarte una revista del corazón, te puedes comprar una revista de este tema y nadie levanta el ojo, gracias a Dios. Uh-huh. Pues efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que todos nos sentimos de esa manera. Vamos a empezar, y yo creo que la mejor manera de meternos en harina es precisamente dejándonos llevar por el audio y la voz de esos... Bueno, también hay que decir que la voz en España es de lo mejorcito. Ya hemos tenido nosotros también al que hace de Mulder, a Lorenzo Beteta, que es un maravilloso actor, y que yo creo que sin él probablemente Mulder nunca hubiera sido el Mulder que nosotros hemos conocido. Pero vamos a escucharlos porque vamos a recordar ese momento en el que Mulder y Scully se conocen. Lo siento, solo se permite la entrada a los más buscados por el FBI. Agente Mulder, soy Dana Scully. Me han enviado aquí. Oh, es agradable que me brinden una ayuda como usted de repente. ¿En qué lío se ha metido para que la envíen aquí, Scully? Lo cierto es que me interesa el trabajo que realiza. He oído hablar mucho de usted. ¿Ah, sí? Tengo la impresión de que la habían enviado aquí para espiarme. Si tiene alguna duda acerca de mi cualificación o mis credenciales... Es usted médico. Ha dado clases en la academia y también tiene conocimientos de física. La paradoja de Einstein, una nueva interpretación. Dana Scully, tesis doctoral. Es una buena credencial reescribir a Einstein. ¿Se ha molestado en leerla? Sí, y me gustó. Lo que pasa es que en mi trabajo
Rara vez se aplican las leyes de la física. Pero quizá pueda ofrecerme su opinión médica sobre esto. Pues ahí empezaba todo y la verdad es que era bastante curioso y chocante, ¿no, Juanjo? Como ese primer momento, decir, bueno, es que esta gente es como el agua y el aceite, es imposible que puedan vivir juntos. Una persona racionalista, absolutamente volcada en la ciencia, y un hombre pues, absolutamente pues, temperamental, todo intuición. De hecho, en la escena anterior a Scully pues le habían explicado que su misión precisamente de los expedientes X era supervisar a Mulder, y ella llega a decir, bueno, ¿qué creéis? ¿Que tire por tierra su trabajo? ¿Es eso para lo que me habéis llamado, no? En el fondo parecía que iban a ir por ahí los tiros, pero luego, bueno, con el tiempo vimos que la cosa era bastante diferente. Pues creo que tenemos ya a Xavier Guzmán. Xavier, ¿estás ahí? ¿Xavier? Sí, aquí estoy. Perfecto. ¿No? Nada, simplemente queríamos, no te queremos detener mucho, simplemente sabemos que estás ocupado por tareas familiares, pero sí que me gustaría un poco, porque como estamos haciendo un homenaje a esa, digamos, a tenor del 20 aniversario de la serie, de Expediente X, me gustaría, que yo sé que tú también eres un gran aficionado a la serie, un gran fan de la serie, me gustaría saber, en primer lugar, tu opinión y luego, ¿cómo crees tú que ha modificado, cuál ha sido el legado, cómo ha influido tanto en la sociedad norteamericana como en el resto del mundo esta serie tan importante, de la cual luego han como nacido otras series con un perfil bastante inspirado en ella? Bueno, ¿qué te puedo decir? La serie en realidad fue una serie que le gustó a mucha gente. Hay otros grupos que no les gustó. Depende de cómo quieren entender la serie en sí. Pero dentro del grupo que nos ha gustado, los Expedientes X, realmente para la mayoría es una serie que nos abrió no solo la manera de ver y de existencia de posibilidades de diferentes eventos dentro de nuestro diario vivir, si lo podemos decir así. Abrió las puertas a no solo creer lo que se nos dice, sino tratar también de racionalizar un poco, pero no tampoco por cerrarnos mentalmente a la no existencia de situaciones como se presentaron dentro de los diferentes episodios de la serie. Y obviamente, pues, si uno se da cuenta de la cantidad de series muy cercanas al tema principal de los Expedientes X, como fue, por ejemplo, Los, aunque mucha gente dice que no tiene nada que ver, pero sí hay algo ahí tomado un poco de esta serie. Fringe, que es otra serie que lastimosamente ya no está con nosotros, aunque en cómics sí va a estar. Pero también fue otra serie que nace en función de los archivos o de los Expedientes X. Y luego podríamos decir también que hay una serie de programas pequeños, o más que todo de investigación, como Materia Oscura, que el personaje que hacía del Dr. Bishop en Fringe es el que conducía ese programa sobre diferentes aspectos científicos denominados oscuros, y exponiendo pues las diferentes situaciones de estos científicos que hicieron en su momento, y que nos conlleva a pensar también, ¿no?, la posibilidad a nivel científico de otros temas, otros tópicos. Entonces hay mucha gente que recuerda esta serie viendo capítulos nuevamente a través de, ya sea de el internet, vía Netflix, o a través de otros servicios que existen. Hay otra gente que ha preferido tener todos los DVDs y los o Blu-ray de la serie. En fin, y lo más interesante de todo esto es que la mayoría queremos una tercera película.
que parece ser que está por ahí, luego hablaremos de eso también. Pues Xavier, no te queremos detener más, sabemos que estás ocupado, te damos las gracias y queríamos conocer tu opinión también porque sabíamos que tú eres uno más de los aficionados que tanto hemos disfrutado con esta serie. Gracias y hasta otra ocasión que estemos de nuevo en contacto. Un abrazo. Igual, un saludo para todos, que tengan una buena noche. Gracias. Pues Patricia, todo esto tiene un padre que se llama Chris Carter, ahí empieza todo, ¿no? El señor Chris Carter. Uh-huh. Ese gran hombre que nos hizo dejarnos sin sueño, por lo menos a mí, durante muchísimas noches, intentando buscar información sobre muchos de los temas que hablaba la serie, muchos de los temas que habréis hablado en vuestro programa y que habéis hablado en vuestro programa. Sobre, pues mira, imagínate, ya simplemente desde la primera y segunda temporada que hablaban, hace un momento estaba comentando en casa que era un granito ver cómo Chris Carter en la primera y la segunda temporada mezcló nazis con ovnis. Y Segunda Guerra Mundial, lógicamente es lo mismo, ¿no? Nazis y Segunda Guerra Mundial, bueno, más o menos. Y te metía, pues, por ejemplo, la Operación Pisapapeles, ¿no? O que te hablaba de ADNs y de mezcla de ADNs y saber, por ejemplo, que yo qué sé, no sé si Juanjo estará conmigo, bueno, seguramente, ¿no? Con todo este tema. Dime, Juanjo. No, que totalmente. Claro, y estar viendo que de repente una serie que está intentando, entre comillas, utilizar hechos, si no reales, historias cogidas de documentos o de historias y mezclarlo un poco con todas estas que cualquier otro podría llamar como paranoias, ¿no? Hablando de ovnis y de manipulación, ya no solamente física, sino psicológica, que también tiene mucho de eso, de esa manipulación psicológica y de ese gobierno bajo el gobierno, ¿no? Hay un capítulo que le comentaba hace un par de días a Juanjo, que es fantástico, que creo que es en el de cuando Mulder va a enterrar, bueno, no está Mulder, sino Scully, van a enterrar a su padre, y el hombre de las manos bien manicuradas, bueno, no sé cómo se decía en castellano, ¿no? Porque lo tengo en inglés, vaya tontada, resulta que le decía, señorita Scully, somos nosotros, o sea, nosotros creamos el futuro, ¿no? Como dando a entender que lo que vemos no es realidad, sino que otros hacen que nosotros creamos que es lo que vemos. O sea, un poco como una paranoia, ¿no? Estar como en un mundo paralelo y te daba que pensar, claro, imagínate, yo tenía en esa época más o menos 16, 17 años cuando estábamos en esa temporada, y aparte de que te gustan todos estos temas, estás viendo eso y dices, ostras, puede ser verdad, no puede ser verdad. Y te ponías a buscar en internet y cada vez tenías más información que podía ser contradictoria, que te llevaba a un lado, que te llevaba a otro, que te llevaba a conocer otras teorías que no tenían nada que ver y que estaban como una cabra, porque había gente que estaba como una verdadera cabra, y otras cosas que no estaban tan locos, ¿no? Conseguías, en realidad, si te gustaban todos estos temas, llegar a un punto en común, que es intentar buscar la verdad, que es en el fondo lo que te dice la serie, ¿no? La verdad está ahí fuera. Está ahí fuera. Efectivamente, yo creo también, Juanjo, que hay un gran éxito. Bueno, la serie tiene muchas causas de éxito, y todo es cuando se da como una especie, esto como la famosa paella, que si todos los ingredientes son buenos y el agua es buena y digamos el azafrán es bueno, que se te salga mala ya hay que ser muy manazas, ¿no? Para que te salga mala. En este caso, que la haga yo, que también puede ser. No digo, en este caso, todo era, por ejemplo, el tema de los guionistas, Juanjo. Hoy tenemos verdaderos maestros, porque cada capítulo era como una película, era como una obra cerrada, y luego además también había como dos tipos de capítulos, los que empezaban y terminaban en sí mismos, ¿no? Que eran casos así misteriosos, y luego estaba la trama, ¿no? Eso hasta entonces no era nada habitual en las series de televisión. Las series de televisión normalmente los capítulos solían ser totalmente independientes, de manera... No era como ahora que uno se pone a ver la serie en orden con el DVD o por internet. O sea, no habían empezado los culebrones venezolanos. Pero en general, ¿no? En aquella época el antecedente más claro era Twin Peaks, y Expediente X desde luego bebió mucho de Twin Peaks, pero era otra cosa distinta. Y si repasamos el equipo creativo que había detrás de Expediente X, pues quizá Chris Carter, precisamente, que es el padre primero, es quizá el que menos cosas ha hecho, porque después de Expediente X, bueno, hizo Millennium, hizo la serie de los Pistoleros Solitarios, pero al fin y al cabo era casi seguir haciendo Expediente X, pero no tiene mucho más. Pero sin embargo, fíjate, Frank Spotnik, por ejemplo, es otro de los cerebros de Expediente X, y bueno, ahora mismo, por ejemplo, ha hecho una serie muy buena en Inglaterra, que es Hunted. Y qué decir de Vince Gilligan, que acaba de ganar el Emmy por Breaking Bad. O sea, es que está considerada por muchos como la mejor serie de la historia de televisión, con el permiso de Expediente X, por supuesto. Luego había gente como Glenn Morgan y James Wan, que eran casi pareja artística, y bueno, nos han hecho un montón de películas de Destino Final.
Y luego hay un personaje que a mí siempre me ha atraído mucho, que era Darin Morgan, que era hermano de Glenn, y que apareció en una serie, en un capítulo, haciendo un papel así casi sin importancia, y luego empezó a escribir guiones, y yo creo que escribió 4 o 5 de los mejores guiones que se han escrito en la televisión, especialmente el de José Chun, que para mí ese es genial, y también para Millennium, también realizó otro capítulo de José Chun en Millennium. Y claro, te pones a ver a toda esta gente y dices, es que eran gente increíble realizando una serie, de luego no puede salir más. ¿Y qué decimos de la música? La música de Expediente X fantástica. Por ejemplo, escuchamos un fragmento precisamente de José Chun, ¿no? de Mad Snow, que es el creador de esa música que a todos nos pone el vello de punta. Es fantástica y bueno, yo creo que es otro, yo creo que a lo mejor tiene no sé qué porcentaje, iba a decir un 20, un 30, no lo sé, pero un gran porcentaje del éxito es la banda sonora. Siempre ha sido así. Sin duda alguna. Si me perdonáis, Claro, estaba recordando que esta música, se hacía muchísimo tiempo que no veía ese capítulo, y estaba recordando que era el momento final en el que Scully le mira, si no me equivoco, al pobre hombre muerto, si no me equivoco. O sea, y se ha utilizado muchísimas veces en algunos momentos de la serie. He de confesar que más de una vez he visto películas de estas malísimas canadienses en las que sabía quién era el músico simplemente porque distinguía que era Mark Snow. Por eso digo, hay momentos frikis que es que se nos van. Es algo que está ya dentro. Es que yo creo que hay veces que una banda sonora dice más que un diálogo, dice más incluso a veces que la imagen, y hay momentos en que una imagen sin esa banda sonora pasaría absolutamente desapercibida. Lo que se hacía, yo recuerdo muchos de esos capítulos de Expediente X que a mí me sobrecogían, y era precisamente por la banda sonora tan idealmente puesta en ese sitio y en ese momento, ¿no? Era algo que jamás hubiese quedado tan impactante si no es por esa música. Eso era muy raro en las series de televisión hasta entonces, pues quitando alguna como Corrupción en Miami y alguna más, la música prácticamente no se había utilizado como se utilizaba en el cine. Y Expediente X fue una serie que empezó a hacerse con una factura que era más cinematográfica que de televisión. Y eso fue lo que... Bueno, ahí está el gran precedente de Twin Peaks, precisamente. Y eso fue lo que creo que la hizo tan grande y lo que hizo que se convirtiera en éxito, en que se convirtió. Además, no os olvidéis que en Twin Peaks David Duchovny también salía. Hacía de agente del FBI que se travestía. Denise. Salían muchísimos. De los que luego salieron en Expediente X, salieron también en Twin Peaks. Varios. Ten en cuenta que se hizo en Canadá y muchos de los actores que aparecieron en las primeras temporadas de Expediente X eran canadienses. Lo tenían fácil, los tenían al lado. Vamos a analizar, como decíamos antes, le preguntamos un poco también a Xavier lo que aportó, aparte de de la técnica cinematográfica, de los valores literarios de los guiones y también del gran valor y la riqueza musical de la banda sonora. Aparte de todo eso, Expediente X ha calado en la sociedad como un fenómeno cultural, un fenómeno social, y esto me gustaría que lo analizásemos ahora, porque yo creo que no se puede entender todo lo que estamos hablando ahora, y tú lo decías antes también, Patricia, no podríamos entender incluso la manera de enfocar los programas del misterio, tanto en radio como en televisión, sin entender que ha existido antes Expediente X. No sé qué opináis. Sí. Hombre, yo creo que teniendo en cuenta que ahora cualquier archivo o cualquier cosa que, investigación o que se tiene de algún caso español, ya no se llaman casos, sino los expedientes X españoles, a partir de ahí no hace falta decir mucho más. Y digo en España como digo en cualquier otro lugar. Lo pueden llamar de X-Files o no sé si lo llamaban en México, creo que eran los archivos secretos X, los archivos secretos y tal, pues simplemente diciendo que en España ya no son casos, sino los expedientes X españoles, no hace falta decir mucho más. Tú hoy, por ejemplo, dices suceso forteano, dices, un expediente X. ¿Qué es eso? Vale, sí, ya. Venga, gracias. Claro, ¿y cuántos libros tienen el título Expediente X como subtítulo, como parte del título? Es que hay un montón de libros de misterio que tienen esas dos palabras. Claro, ¿no? pero es como bien habéis dicho, caló tanto, tener en cuenta pues que fueron 10 temporadas, no miento, estoy contando con la del cómic, no vale. Son 9 temporadas de las cuales vimos en televisión más o menos seguidas
hasta la 6ª temporada, más o menos, sin que Telecinco nos volviera locos, y que estaba en un horario que en cuanto, bueno, era el prime time nocturno, ¿no? Terminaba la serie, empezaba en aquella época Pepe Navarro y la gente estaba pegada a la televisión. No es como ahora que había tantísimos canales, tanta posibilidad de ver muchísimas otras cosas, y que, claro, a la gente se le quedó, aunque no te gustaran esos temas, decías de Expediente X y decía, sí, el de los ovnis, o sí, el de los fantasmas. Entonces, hoy en día cuando dices Expediente X, la gente ya directamente se va a pensar en algo paranormal o algo misterioso o algo que no es normal. Por lo tanto, es mucho más sencillo de entender que decir lo que decía antes Juanjo. Vamos a hablar de hechos forteanos. Y te decían, ¿eso qué? Perdona, ¿qué es eso? Pues la verdad es que a mí lo que más me gusta de Expediente X, claro, como aficionado a los misterios, era precisamente cuando entraban esos fenómenos paranormales y los trataban con ese rigor, esa seriedad, nunca antes vista en el cine y en la televisión tampoco, por supuesto. Por ejemplo, vamos a escuchar un fragmento que es cuando el famoso Garganta Profunda pregunta. Señor Mulder, ¿por qué las personas como usted que creen en la vida extraterrestre sobre la Tierra no se convencen ante tantas pruebas que demuestran todo lo contrario? Porque ninguna de esas pruebas es totalmente disuasoria. Exacto. Es que, además, los guionistas, yo no sé si eran expertos en estas cosas, pero por lo menos se asesoraban muy bien y estaban precisamente tocando eso que los programas especializados, los expertos en temas de ufología, de parapsicología, de misterio en general, llevaban tiempo ya diciendo, ¿no? Entonces, lo que más nos gustaba a los que esto nos atraía era precisamente esa relación directa que había entre lo que habíamos leído en los libros y lo que aparecía en la serie, tan lejos de otras series. Y era una época en la que Internet estaba casi en pañales y ellos, sin embargo, se notaba que estaban continuamente navegando. Aparecía MUFON, por ejemplo, y llegaba a aparecer en la serie. Y en aquella época, fíjate, fue todo un fenómeno de Internet, porque además, bueno, Patricia lo sabe muy bien. Pues ahora mismo hay 200.000 foros de Perdidos o de Fringe o de cualquiera de estas series, pero entonces éramos 4 gatos los que estábamos ahí prácticamente, pero éramos los que en cierto modo estábamos empezando a mover una serie a través de Internet. Y yo creo que eso también tuvo mucho que ver con el éxito, ¿no? Porque la gente se ponía a escribía fanfiction. Patricia, por ejemplo, hoy he encontrado uno que escribió ella. Gracias. Detalle. Está en la web. Bueno, la verdad es que no me acuerdo de la web porque la he restaurado hoy. Yo tenía una página que llegó a ser la número 1 en Google sobre Expediente X. Y teníamos una lista, nos pillábamos los capítulos como podíamos, incluso hacíamos trabajos de traducción como... Hay que decir que esa página la hemos puesto en la nota de Facebook y quien quiera entrar puede pincharlo, expedientesxhostoid.com, creo que es la página, así que ahí está. Seguimos porque el tiempo se nos echa encima. Escuchamos un corte para mí muy importante y que tiene mucho de clave, ¿no?, en la serie, que es una regresión hipnótica de Mulder. Tienes los ojos abiertos. Sí, los tengo abiertos, pero es como si no pasara nada. Intenta mover la cabeza. No puedo. ¿Por qué no? No lo sé. No puedo moverme. Solo estoy ahí, tumbado en la cama. ¿Puedes ver a tu hermana? No. Pero puedo oírla. ¿Qué está diciendo? Está gritando mi nombre. Una y otra vez. Me pide ayuda, pero no puedo ayudarla. No puedo moverme. ¿Estás asustado? Sé que debería, pero no lo estoy. ¿Sabes por qué? Porque oigo una voz. ¿Una voz? Una voz en mi cabeza. ¿Qué te está diciendo? Que no tenga miedo. Dice que no le harán ningún daño y que algún día volverá. ¿Crees lo que dice esa voz? Quiero creerlo. I want to believe, ¿no? La famosa frase que tenía detrás de... Este momento yo creo que es el momento clave de la serie, porque aquí es donde se establece la auténtica búsqueda de Mulder, que es la
la búsqueda de su hermana y con la búsqueda de su hermana la creencia en los extraterrestres que son los que él piensa que se han llevado a su hermana. Y bueno, y el momento, con la música también de Marx, ¿no? Y la forma en que se presenta, yo creo que es uno de los mejores momentos de la historia de televisión, quizá. La verdad es que sí. Hay tantas cosas. Yo creo que teníamos una sorpresa que íbamos a dar esta noche, pero lo vamos a dejar con las ganas. Le vamos a dejar para un próximo programa. Yo creo que es que merece la pena, porque hay una parte, o digamos unos personajes dentro de la serie, que son la banda de los pistoleros solitarios, creo que se llama así, ¿no? No sé, no recuerdo muy bien. Que ellos ya en sí mismos podían, de hecho, han dado lugar a otras series y a otra mitología incluso, ¿no? Hay un momento en el cual esos, digamos, investigadores de lo insólito, algo frikis, algo conspiranoicos, llegan a hacer toda una profecía que luego se cumplió más tarde y que tiene que ver con el 11S. Sí. No lo vamos a desvelar esta noche. Se lo vamos a dejar a los oyentes ahí para que lo vayan pensando y a ver si lo buscan ellos, si son capaces de encontrarlo, porque el programa que viene o en un próximo programa lo vamos a hacer. Creo que todos estos pistoleros merece la pena dedicarle más tiempo y el tiempo se nos está yendo muy, muy rápido. Todo esto, fíjate Juanjo y fíjate Patricia, tienen que ver con una mitología donde hay pues una trama en la serie fundamental donde aparecen elementos tan extraños y misteriosos como el famoso aceite negro y esa invasión que estaba luego en la película y aparece, cómo se va creando cosas que luego posteriormente aparecen en otras películas y en otros elementos literarios también que tienen que ver con esto, y la primera vez es aquí, es donde crean un precedente. Como bien has dicho, crean precedente. Cualquier historia, en este caso fue Expediente X, luego en Fringe. Por ejemplo, yo creo recordar en la primera temporada de Fringe que se hacen además unos guiños a Expediente X tremendos. Llegué a ver un capítulo en el que en la televisión se estaba viendo un capítulo de Expediente X otro en el que ponían una partitura de música que se llama The Golden Variation, que un capítulo de Expediente X se llama así por la partitura también de Bach, ¿no? Pero que es lo del aceite negro es un punto fundamental de la serie, de lo que es la trama y la mitología de la serie, que tiene que ver todo con la conspiración. O sea, todo muy bien tramado, y que personalmente, como bien has dicho, se ha usado en muchas otras series para otro tipo de puntos, o en literatura, para llegar a algo súper importante, que es encontrar ese punto en el que la gente se sienta, entre comillas, identificado. No sé si pensáis igual que yo, ¿no? Que se sienta no identificado como, ay, que me va a entrar en el aceite, no, sino, ostras, ¿y si realmente, como en un capítulo decías, Scully, y que todos ya sabemos perfectamente, de porque hace nada hubo una noticia, ¿no? Que a 27 kilómetros de la Tierra se han encontrado, ahí me saldrá, vida extraterrestre, ¿no? La panspermia famosa. ¿Quién te dice que ya no estamos invadidos por los extraterrestres? Y no hace falta que sea un aceite negro, sino el aire que respiramos. O sea, creo que Expediente X en ese caso trató muchos temas que teníamos metidos dentro de esa conciencia colectiva y que nos tocó en cierta manera para que llegara, ¿no? A lo que llegó. A lo mejor se me está emparanoiando, ¿no? Y me estoy volviendo un poco así loca y me estoy yendo ya a estas horas de la noche, ¿no? Pero pienso que si Expediente X funcionó tal como funcionó, fue por eso, porque dio ciertos puntos en cierto momento, como podíais decir del aceite negro, o como la conspiración, o como tocar ciertos temas que quedaron en el aire, como el tema nazi y los científicos que se fueron a Estados Unidos, para que gustara tanto. Ciertamente. Y luego siempre estaba el eterno juego, ¿no? Entre que parece como si hubiese un juego amoroso, ¿no? Entre Mulder y Scully, que nunca acababa de darse, hasta llega un momento que sí, que efectivamente se da en un capítulo, ¿no? Había incluso gente a favor y gente en contra, ¿no, Juanjo? Sí. Había pasta la cabra, ¿no? Había mucha gente a favor y había uno en contra que era yo, pero bueno. Había dos, yo conocía dos, ¿eh? Bueno. Y otro más. Yo me he enterado hoy porque me lo has dicho. Pero... Yo siempre estaba diciendo, pero ¿por qué no la besa? ¿Por qué no la besa? Decía yo, ¿no? Y bueno, se llamaban, los que estaban a favor se llamaban Zipper y los que estaban en contra eran Oromos. Y la verdad es que había tremendos debates y mucha gente que opinaba sobre el tema. Y llegó incluso a hacerlo más radical la cosa. Había gente que quería que fuesen los actores también los que se emparejasen. Ay, sí, por Dios. No recuerdo el nombre que tenían esos, pero... Sí. No me acuerdo, pero eso ya era súper rayante. Pero ciertamente,
te parecerá una tontería, Juanjo, pero creo que nosotros, los que vimos Expediente X y estábamos todo el día ahí metidos en Internet y mirábamos toda información que salía, si sabíamos que en España se ponía la serie el jueves, sabíamos que en Estados Unidos había sido 2 semanas antes, el lunes, estábamos allí el lunes hasta las 1000 de la noche para ver qué había salido o qué era. Fuimos nosotros en el sentido de todos los que estábamos por esa época, los que acuñamos estos términos que están todo el día ahora en Internet, que si no romo, shipper, que si no sé qué, que si no sé cuánto, todas estas historias, para un poco enfrentarnos y darle ya un giro de tuerca más a la serie, que ya no era solo el paranormal, sino, a ver, estos dos cuando se lían ya, que ya son pesados, Sí, que ya cansa. Hasta la numeración de los capítulos la inventamos en Expediente X también. Efectivamente. El 1X y el número... Efectivamente, sí. Somos Pues, mayores ya, pero bueno, sí. ya pasará. Pues con vuestro permiso vamos a escuchar un momento de esos que estaban esperando tanto los Shipper como los Noromos, que era el momento pasillo de la película. Si quieres creerte eso para abandonar con la conciencia tranquila, adelante, pero no es cierto. ¿Por qué razón me asignaron este puesto, Mulder? Desbaratar tu labor, frenar tu trabajo, acabar contigo. Pero me salvaste. Por muy complicado y frustrante que haya sido en muchos momentos, tu exacerbado racionalismo y tu ciencia me han salvado 1.000.000 de veces. Me mantuviste íntegro. Has hecho de mí una persona honesta. Todo te lo debo a ti. Tú no me debes nada. No sé si quiero hacer esto solo. Ni siquiera sé si puedo. Y si yo abandono, ellos ganan. El vello de punta, ¿no? Sí, y en ese momento vino una abeja. Bueno, esa es otra, las abejas. También meten las abejas con toda la historia que hay y ese misterio de la desaparición de la disminución de la especie. Todo Las eso. abejas que iban a propagar un virus. Ese era el master plan, ¿no? Sí. Increíble. Bueno, hay tantas cosas en esto, incluso tanta teoría de conspiración, tantas claves ocultas. Se llega incluso, dentro incluso de los propios CDs que llevan músicas y todo esto de la serie, a meter mensajes. Sí, toda la teoría de la conspiración que la gente pues intentaba recomponer a través de lo que se iba viendo en los capítulos y tal. De repente Chris Carter, pues en la banda sonora de Expediente X, en la última pista, pues cuando se acaba la canción se pasan 2 o 3 minutos sin sonido y de repente empieza a hablar él. Y empieza a soltar pues todo, que había un acuerdo entre un gobierno secreto, que ese gobierno secreto ha sido una especie de gobierno de Vichy, que ha negociado con los extraterrestres para que ellos vengan, invadan la Tierra, pero ellos no les hagan nada, explica lo del aceite, todo eso lo suelta ahí, de repente, no en la serie, sino en el CD. Y es increíble. Al estilo quizá de lo que hacían los Beatles o lo que luego hicieron en Perdidos, que metían cosas por ahí, pistas, pues él va y lo hace ahí. Hay que estar muy atento para poder sacar eso. Incluso había un CD, otra banda sonora, donde la primera pista empezaba, tenía un trozo de música por delante. O sea, tú empezabas a oír el disco y si le dabas hacia atrás, entonces te encontrabas la banda sonora, el tema de Expediente X tocado de otra manera. Cosas así, o sea, le gustaba jugar con todo ese tipo de cosas. Pues vamos a escuchar un fragmento de ese álbum, Hidden Track, que Chris Carter se pone a contar el argumento de la serie. Es uno de los momentos esos que uno, imagino, cuando se compró el disco se quedaría diciendo, anda, lo que hay aquí. The method, as they call it, though it was more so a germline procedure of singular metascientific complexity, had been given to them by the alien colonists as a quid pro quo. Es la voz de Chris Carter, Carter, sí. Que te cuenta ahí el argumento y lo que le da, ¿no? Es increíble. Esto, desde luego, no es normal que un productor o un director o alguien que en principio se dedica a hacer una serie, pues luego utilice el merchandising, ¿no? Lo que es también todo eso que está alrededor de la propia serie, en este caso la banda sonora, para introducir mensajes y darle de alguna manera es comunicarse con los fans, ¿no? Que Sí, esto es... Ya te digo que era la segunda vez que hacían algo así. En el otro CD habían puesto música por delante. Pero en el fondo era eso, simplemente merchandising. O sea, no pensemos más allá, pues probablemente le gustan estos temas, ¿no? Si no, no haría una serie como esta. Pero fue la primera gran serie, aparte de Star Trek y la grandísima saga de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que empezó con el merchandising en masa. Entonces, vieron un gran nicho de mercado
hablando de marketing puro y duro, para todos aquellos que estábamos locos por comprar y tener cualquier cosa de Expediente X. O sea, cualquier cosa que decía Chris Carter o palabra de Chris Carter, ¿no? En vez de palabra del señor, palabra de Chris Carter. Entonces, vio un nicho grandísimo, yo una de ellas, en el que cualquier cosa de Expediente X valía o merecía la pena tenerlo, porque, jolín, se iba a convertir en algo de culto, como ha pasado, ¿no? Y como tenemos esta serie de guiños que jugaba con nosotros, que a nosotros nos encantaba, que a ver quién era el primero que lo encontraba, o a ver quién encontraba un guiño, como un capítulo que no recuerdo ahora mismo, creo que era la 6ª o la 7ª temporada, no recuerdo bien, en el que se hizo una de las agentes del FBI, que era una becaria, se llamaba igual que una de las fans de Expediente X, una escritora de fanfic que había muerto de cáncer, ¿no? Y que le habían hecho el guiño, creo que era la 8ª temporada, si no me equivoco, sí, porque estaba Scully embarazada. El guiño de ponerles el nombre de esta fan, ¿no? Entonces jugaba mucho con eso, con la legión de fans de Expediente X, y claro, nosotros estábamos ávidos y él nos daba lo que queríamos. Era un poco como el gran hacedor, ¿no? ¿Queréis tomar? Y nosotros encantados. Es cierto. Bueno, pues estamos llegando ya casi al final, pero no quisiera que dejásemos de poner pues una de las joyas que tenemos esta noche, y es que, bueno, Juanjo, tú has tenido la fortuna, además ahí está la foto que hemos puesto en Facebook para demostrarlo, de estar con Gillian Anderson, que Juanjo, es no me cae bien. que es la protagonista, y bueno, yo creo que uno de los iconos más queridos de la serie. Yo creo en general por todo el público, fundamentalmente por el público masculino, ¿no? Pero en general es una gente a la que mucha gente quería padecerse, sobre todo todas aquellas personas racionalistas, todas aquellas personas que nos gusta aquello de meter la navaja, ¿no? Y sacar la realidad de todo y llegar hasta el fondo, ¿no? Bueno, pues tú le preguntaste concretamente en un congreso, en una reunión que hubo, el Comic Con, creo que es, ¿no? En la London Film and Comic Con del año pasado. Precisamente por la tercera película que todo el mundo quiere ver, ¿no? O que sí, quiere que se haga. Le pregunté, lo que pasa es que, bueno, ahora se va a oír que prácticamente no se veía nada. Y resultó que, bueno, que me dijo que ya se lo habían preguntado un rato antes, pero la verdad es que no nos habíamos enterado. Y de hecho cuesta mucho, o sea, la cámara me estaba grabando a mí, que estaba al lado, y a mí prácticamente no se me oye, y a ella se le oye hablar de que, bueno, que no lo sabía. Y la verdad es que lo último que se está diciendo es que las cosas se están complicando, pero aún así se está hablando ya incluso de actores, de Simon Pegg podría aparecer en la película. Y todo depende prácticamente de la Fox, porque todo el equipo está deseando que Chris Carter, David Duchovny, Gillian Anderson, Frank Spotnik, todos quieren hacer la película, pero es un tema de la Fox que no sabemos si es que quiere explotar la marca de otra manera dentro de unos años, hacer un reboot de esos que ahora están de moda o algo así, y eso parece ser que es lo que la está frenando, pero todos quieren. Pues escuchamos ese fragmento. Que se oye mal lo he entendido hasta yo, esto de que no sé, I don't know. Bueno, pues yo creo que fue un momento mágico, ¿no? Estar ahí con ella, estar incluso esa fotografía, ese momento la verdad es que los que, como decía Iker, somos un poquito mitómanos, estas cosas nos gustan, ¿no? Esto de poder tener a esos iconos que para nosotros han estado ahí como una imagen electrónica y que luego pues en realidad son de carne y hueso y se puede hablar con ellos sin ningún problema. Sí, y bueno, también estuvieron aquel día Nicholas Lee y Mitch Pileggi, que son Skinner y Kreitzer. Por cierto, que el actor que hace Kreitzer nos dijo que él había estado en España, en el oeste, muy cerca de Portugal, en Villarreal. Sí, bueno, es que la cultura geográfica de algunos actores pues es un poquito... Hombre, si se compara con Estados Unidos está al lado, ¿eh? Que sí. Estados Unidos está muy lejos. Es cierto. Pues Patricia, ¿cuál sería tu valoración final después de todo lo que hemos hablado? Y nos ha quedado mucho, evidentemente, pero ¿con qué te quedas de Expediente X después de tantos años, después de 20 años? En realidad me quedo con toda la gente que he conocido, gracias a Expediente X, uno de ellos Juanjo, y gracias a Juanjo a ti, así que imagínate, no es poco. La verdad que sí. Y en realidad lo que nos ha dejado es lo mucho que hemos aprendido y hemos querido investigar y leer y aprender. Pues no es poco, ¿eh? No es poco lo que, Casi nada, lo que nos imagínate. llevamos.
Patricia, muchísimas gracias y mucha suerte con esa aventura editorial y que ya la estás teniendo y que seguro que va a ser mucho más grande que conforme pase el tiempo. Bueno, ya sabéis, el lunes en los kioscos y esperemos que guste. Es una revista de viajes con un punto de vista como a nosotros nos gusta, con algo más. Pues así está, así se lo decimos a los oyentes que ahí está y que los que les gusta viajar pues tienen una revista para poder encontrar ideas y pasarlo bien. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta otra ocasión. Juanjo, ¿cómo podríamos cerrar todo esto de Expediente X? Bueno, decir que Expediente X, aunque no sabemos si habrá tercera película, sigue vivo y de hecho ahora mismo están haciendo la 10ª temporada en cómic y está muy pero que muy interesante, han pasado cosas muy interesantes, estamos todos esperando al mes que viene a ver cómo termina el primer capítulo. Pues estaremos atentos. Muchas gracias, Juanjo, por todo. Juan Francisco, has estado callado porque esta noche los temas eran algo lejanos del mundo de la parapsicología, que es lo tuyo, pero me gustaría conocer tu opinión de todo lo que hemos hablado. Bueno, no, en realidad el primer tema era un tema eminentemente parapsicológico y creo que era un tema pues interesante, no solamente porque se han dado una serie de casos en un edificio emblemático y además propicio para ello, sino además también la persona que ha vivido en primera persona esos casos realmente es una persona con una capacidad de mediúnica impresionante, ¿no? Y que efectivamente merecería la pena que en otro momento habláramos con ella. Hablaremos con ella y con algunos otros testigos que han tenido estas vivencias, pero precisamente de su perfil, que es lo que seguramente te interesa a ti. Uh-huh. Y bueno, pues los demás temas, pues no sé, el otro tema es un tema que más bien parece ser pues un entramado más cercano a la política y a los intereses que otra cosa. Y bueno, el Expediente X, pues bueno, hace 20 años... pues yo disfruté con él tremendamente, no solamente como serie, yo soy una persona que veo pocas series y demás, y esta me encantó, sino realmente hace 20 años, darle el tratamiento a los temas que a nosotros nos interesan, pues creo que eso fue un boom en televisión. Ciertamente. Muchas gracias, Juan Francisco, también por estar con nosotros. Nada, ha sido un placer. Mari Carmen, tu valoración final. Yo mi valoración va para la primera parte, que tú sabes que me apasiona. Claro, eso es mi tema, aparte es mi día a día, vivencias que yo he tenido también a esa altura, y entonces esta mujer tiene una media unidad, casi muy poquitos casos serán con esa media unidad única que tiene, y que creo que tiene mucho que contar, Yo, para ella, mi admiración y mi respeto. Le preguntaremos más cosas a la Vicenta. Gracias, Mari Carmen. Gracias a ti. Y José Antonio Tobar, ¿qué te ha parecido el programa aquí en el estudio? Que tú siempre lo escuchas al otro lado. Sí, genial y auténtico, y la verdad, pues muy emocionado con los casos, con los temas de esta noche, muy buenos y muy importantes, y disfrutando con Expediente X sobre todo también, que lo vimos, yo también fui de los que lo vio día a día. Y nada, genial, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir, ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias. Pues amigos oyentes, hemos llegado al final. Ha sido un programa muy intenso, con muchos temas. Hemos tenido que condensarlo todo bastante, pero la actualidad a veces manda y hay que meter esos temas que son actuales para que ustedes estén informados. Saludos de Javier Torrano, que ha estado ahí en el control, haciendo que todo esto pues llegue hasta ustedes así de bien como ha llegado. Y Joaquín Abenza les desea que pasen, como siempre, una feliz semana. Vamos a la semana que viene a iniciar una serie de programas, digamos, de microespacios dedicados a la figura de Leonardo y con Dolores Ruiz. Y la verdad es que va a ser una maravilla, porque ya verán ustedes todo lo que vamos a poder aprender de Leonardo, así como de otros temas que seguro que les van a interesar. Hoy nada más, que lo pasen muy bien y les esperamos aquí en Onda Regional, en el último peldaño, dentro de 7 días. Hasta entonces.